Un hombre de pelo oscuro, malherido y sangrando, yace derrotado en el suelo. Grita con furia, declarando que la mujer es suya y debe ser devuelta. Sobre él, un héroe pelirrojo se alza con la espada en alto, protegiendo a una mujer rubia. El héroe proclama que Sylvia no pertenece a nadie y ordena al hombre caído que la libere. Con lágrimas corriendo por su rostro, la mujer rubia, Sylvia, mira hacia atrás. Se disculpa con él, hermano Caín, y declara su intención de encontrar la felicidad con Abel. Sus palabras son una despedida final mientras la sangre salpica cerca, sellando el destino del villano. Toda esta dramática confrontación no era más que una escena en una pantalla. En una habitación con poca luz, una figura con una sudadera oscura con capucha de tiburón observa el final del juego. En el monitor, Abel abraza a Sylvia sobre el cuerpo caído de Caín, prometiendo que ahora estarán juntos para siempre. El epílogo del juego continúa, con Abel jurando proteger a su amor y declarando que nunca perdonará a nadie que la lastime. Esta promesa heroica es seguida inmediatamente por una escena que lo muestra rodeado por un gran grupo de jóvenes mujeres que lo adoran, el harén que aparentemente construyó después de salvarlas. Dejado caer en su silla de jugador, el espectador encapuchado expresa su profunda decepción. Se queja de que Sylvia se suponía que era la heroína principal, pero fue tratada como un miembro más del harén. Considera este desenlace narrativo insoportablemente cruel. Grita con frustración, lamentando que todo lo que siempre quiso fue que Sylvia fuera feliz. En su pantalla, el juego muestra a Abel sermoneando al derrotado Caín, diciéndole que nunca entendió lo que realmente significaba proteger a alguien. El espectador recuerda un anuncio oficial sobre una gran actualización, pero después de 10 largas semanas, se pregunta si finalmente es hora de dejar el juego. Pasa un momento de oscuridad, marcado por la tenue imagen de pétalos blancos esparciéndose. De repente, el joven se encuentra mirando un reflejo que no es el suyo. Sus ojos se abren de par en par por la conmoción mientras toca la superficie del espejo, viendo el rostro de un extraño con el pelo negro, corto y de punta. Se pregunta desesperadamente qué está pasando. Su confusión da paso a un horror creciente al reconocer su opulento entorno. La situación se parece a las tramas de reencarnación de los mangas y animes. Una posibilidad escalofriante le viene a la mente: ¿podría haber renacido como Caín, el patético y ridiculizado villano del juego? Mientras este pensamiento se afianza, otra figura encapuzada aparece silenciosamente detrás de él. Sobresaltado, el joven, que ahora se cree Caín, gira la cabeza hacia el sonido de unos pasos que se acercan. Pronuncia un vacilante sí, mientras un par de zapatos se detiene justo al otro lado de la puerta. Lo sobresalta una voz desde la puerta. Un mayordomo anuncia que su prometida, Lady Savaa, ha llegado. El nombre le provoca una descarga de conmoción y suelta un grito de incredulidad. El mayordomo permanece impasible, con la joven ahora visible justo detrás de él. Antes de que pueda reaccionar, ella irrumpe pasando al mayordomo y entra en la habitación, disculpándose por la intrusión mientras se apresura hacia adelante, con una expresión que mezcla ansiedad y emoción. Se detiene ante él, aparentemente rodeada por una aura etérea de pétalos de flores, y le ofrece un saludo, señalando que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Está completamente deslumbrado. Ver a Savaa Fernand, la heroína del juego, Apocalipsis, en persona es abrumador. Internamente se maravilla de que su ternura en la vida real sea casi divina. Su rostro se sonroja mientras el pensamiento se consolida: su heroína favorita, un verdadero ángel, ha descendido ante él. Lucha por recomponerse, tratando de ordenar los hechos. Recuerda la premisa del juego: a los 15 años, Caín está comprometido con Sylvia. Observa que ahora parece más joven que en el arte oficial del juego. Los recuerdos de la trama continúan aflorando. Sus familias, de los territorios vecinos de Fernand y Schwartz, habían arreglado su matrimonio al nacer. Sin embargo, surgió una complicación cuando un príncipe se enteró de que Sylvia era la sacerdotisa del árbol del mundo, y poseía una bendición divina. Codiciando su poder, el príncipe rompió a la fuerza su acuerdo e hizo de Sylvia su propia prometida. Este compromiso forzado llevó al eventual exilio de Sylvia del Palacio Real. Ahora, ella está de pie ante él, agradeciéndole por acogerla. La horrible verdad se le viene encima: según el juego, el Caín original debía acosar a Sylvia durante los siguientes 3 años, llevándola al suicidio. Se da cuenta de que esta cruel tarea es ahora su misión heredada. Comprende el camino que se supone que debe tomar la historia. Para escapar de este tormento implacable, Sylvia está destinada a buscar la ayuda del héroe, Abel. La historia original se puso en marcha por un detonante específico: Sylvia enamorándose de Abel, un evento que despertaría sus poderes como santa. En el presente, el padre de Caín le explica a su hijo que, si bien aceptó a Sylvia en su hogar a petición de otro, el acto ha tenido un coste mental. Anuncia fríamente que el banquete de esa noche marcará el comienzo de la campaña de toda la familia Schwartz para atormentar a la joven sacerdotisa. Caín, con el rostro convertido en una máscara de sombría determinación, jura en silencio que nunca permitirá que eso suceda. Se niega a seguir un guión que le obliga a herir a su personaje favorito. Mientras busca en un baúl, Sylvia descubre un sobre, señalando el sello real y preguntando si es de la familia del rey. Él le dice que se calme y lea la carta que le entrega. Sus ojos se abren de par en par al leer el contenido. La carta, de un tal príncipe Leon Albion, declara a Sylvia su nueva prometida debido a su condición de sacerdotisa del árbol del mundo. Continúa ordenando a Caín, el ahora exprometido, que la atormente a conciencia. Como recompensa por esta crueldad, el príncipe promete concederle a Caín su brazo derecho.
De pie ante ella, Caín hace añicos el cruel decreto, declarando firmemente que no obedecerá tal orden y que la protegerá a toda costa. Él resuelve destruir el escenario del juego y forjar un nuevo futuro donde él y Sylvia puedan ser felices, un futuro que está seguro de poder crear. Abrumada por la emoción, Sylvia se lanza de repente hacia adelante, rodeándolo con sus brazos en un abrazo desesperado, gritando su nombre y disculpándose. Él le da unas suaves palmaditas en la cabeza, consolándola mientras solloza. Con el banquete a punto de comenzar, sabe que el tiempo apremia. El mayordomo, Lancelot, aparece en la puerta, preguntando por la conmoción. Caín le ordena que acompañe a Sylvia a su habitación para que pueda calmarse, explicando que tiene un asunto urgente que discutir con su padre. Sabe que debe actuar ahora para evitar que el compromiso se disuelva por completo. Aprieta la carta del príncipe, su determinación se endurece hasta convertirse en una fuerza tangible. Después de acompañar a Sylvia a su habitación, Lancelot le pregunta si se encuentra bien. Ella le asegura que sí y que asistirá al banquete de bienvenida. A solas, le cuesta creer que Caín desafiaría al mismísimo príncipe león solo para protegerla. Mientras una lágrima solitaria traza un camino por su mejilla, siente un calor desconocido florecer en su corazón. Para calmar sus nervios antes del banquete, desciende una gran escalera, asegurándose a sí misma que todo irá bien. Luego, se asoma con cautela a través de una pesada cortina hacia una habitación contigua. De pie, sola en la silenciosa habitación, cierra los ojos y respira hondo para calmarse. Juntando las manos, invoca un poder, susurrando las palabras, flor de la pasión, invocación. En un instante, una deslumbrante explosión de luz y flores estalla a su alrededor, un torrente de energía mágica indómita. Sus ojos se abren de golpe, asombrada y conmocionada por la magnitud del poder que acaba de desatar. Ahora lo entendía. Este era el poder de la sacerdotisa del árbol del mundo, la capacidad de invocar y manipular cualquier planta a voluntad. La flor que había creado era una pasionaria, una planta con potentes propiedades sedantes. Sus ojos se abrieron de par en par mientras asimilaba la plena implicación de sus habilidades. Este poder fue precisamente lo que la había llevado a su sufrimiento un año antes. Un recuerdo afloró del príncipe León, quien le había explicado sus verdaderos motivos. Su papel como sacerdotisa era simplemente un pretexto para la ruina del imperio Atlas. Confesó que convertirla en su prometida fue un movimiento calculado para traer prosperidad a su propio reino. Él había tenido la intención de usar el poder de la sacerdotisa para la guerra contra una nación rival, una idea que ella rechazó vehementemente. Como no podía usar su poder como él deseaba, la consideró una falsa sacerdotisa. Más tarde, en su alcoba, él había levantado una copa hacia ella, llamándola hermosa pero inútil, declarando que lo único que una impostora podía hacer era convertirse en su consorte. Mientras le ofrecía la copa, lo llamó un honor sin igual para una impostora. Una oleada de pavor la invadió, su rostro se contrajo de miedo. El recuerdo continuó hasta el horrible suceso. El príncipe se abalanzó sobre ella mientras gritaba, no por él, sino por él, hermano Caín. Enfurecido, el príncipe exigió saber por qué llamaba a otro hombre mientras él estaba con ella. Su terror se transformó en una mirada desafiante, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y furia. Él retrocedió ante su desafío, agarrándola del brazo. Rugió que esta era la mayor humillación que jamás había sufrido y juró que haría que la falsa sacerdotisa se arrepintiera. El recuerdo se desvaneció, volviendo al presente. Sylvia se sentó sola en su habitación, comprendiendo por fin. El verdadero significado de la carta que el príncipe había enviado al palacio le había sido transmitido correctamente a Caín. Después de todo, con una nueva determinación, tomó pluma y papel. Sus pensamientos eran claros e inquebrantables mientras escribía. Pasara lo que pasara, Sylvia lo amaría para siempre. Selló la carta, lista para ser enviada. Mientras tanto, Caín se encontraba ante su padre, quien le exigía saber por qué estaba desafiando la orden del príncipe León de rechazar a Sylvia. El hombre mayor argumentó que acogerla como familia era una tontería cuando tenían la oportunidad de ganarse el favor del príncipe, cuestionando el valor de una falsa sacerdotisa. La expresión de Caín se mantuvo firme, su decisión estaba tomada. Se mantiene firme ante su padre, argumentando que Sylvia todavía tiene el potencial de ser la sacerdotisa del árbol del mundo. Señala que, aunque es raro, la historia muestra ejemplos del poder despertando tardíamente en la adolescencia. Su padre escucha, con una expresión pensativa en el rostro. Caín se da cuenta de que un llamado a la emoción no funcionará, debe plantear esto en términos de beneficio. Calcula que si acogen a Sylvia durante 3 años y ella no logra despertar sus poderes, podrían simplemente orillarla al suicidio. Acogerla ahora, concluye, traería inmensos beneficios a la familia Schwarzbach. Expone su estrategia, señalando que en 3 años, cuando los eventos se pongan en marcha, su padre ya no estará presente, lo que implica que alguna desgracia le sucederá. Caín explica que la sacerdotisa del árbol del mundo tiene el poder de moldear el destino, y si su familia puede monopolizar ese poder, su posición será inexpugnable. Añade que su deber de proteger la frontera no requiere una lealtad absoluta a la corona. Su padre se acaricia la barbilla, admitiendo la lógica en el argumento de su hijo. En un gran estudio lleno de libros, Caín se acerca a su padre por detrás. Reflexiona para sus adentros que, aunque ignorar una orden directa podría llevar a que lo deshereden, es una apuesta que vale la pena. Se dirige a su padre directamente, preguntándole cuánto tiempo piensa seguir al lado de la familia real, advirtiendo que soplan vientos de cambio. Su padre se da la vuelta, exigiendo saber a qué se refiere. Caín informa con calma que sus hombres han descubierto una mina de mitril dentro de su territorio.
La noticia sorprende visiblemente a su padre, cuyos ojos se abren de par en par con incredulidad. Recuerda la ubicación, una mina de mitril que, en el mundo que conocía, estaba oculta en una zona que no podía descubrirse por medios puramente físicos. Su padre lo presiona, preguntando si el descubrimiento es real. Caín lo confirma e inmediatamente propone una estrategia audaz. Sugiere que no informen del hallazgo a la familia real. En su lugar, deberían organizar en secreto sus propias fuerzas para explotarla, y si se les pregunta, pueden simplemente afirmar que estaban asumiendo la autoridad para grabar la operación. El señor golpea la mesa con agitación. Caín continúa, explicando que la mina se encuentra en la frontera con el territorio de los Fernán. Para ocultar su existencia, la cooperación del vizconde Fernán, la familia de Selvia, es esencial. Al oír esto, la expresión de su padre cambia. Si ese es el caso, la situación es completamente diferente. Caín siente su ventaja y se prepara para presionar más. Presenta un documento, y el rostro de su padre se contrae con sorpresa e incredulidad. Esto es, imposible, jadea. Caín revela que el documento es una carta secreta del príncipe León. Explica que se le ordenó mostrársela a Selvia y luego destruirla. La carta contiene una amenaza: si Selvia informa de su contenido al príncipe, la casa Schubert será condenada sin lugar a dudas. La expresión del padre se endurece. Explica que con esta carta, la vía de escape de su padre ha sido cortada. Como la hija del vizconde Fernán es una santa, otros nobles ya los ven con recelo. Si los Schubert priorizan las órdenes del príncipe sobre su propia gente, los Fernán seguramente se convertirán en sus aliados. Hace su última súplica, llamando, padre. Propone que usen el mitril como moneda de cambio para aliarse con el reino de Aptrus. Con la mina y la sacerdotisa del árbol del mundo bajo su control, podrían aspirar a una posición por encima incluso de la familia real. Tras un tenso momento de consideración, su padre cede, entendido. El padre se para junto a su escritorio y decide que recibirán a Selvia en la mansión esa misma noche. Reflexiona que deben observar con calma los movimientos de los nobles y aprovechar el momento oportuno, no sea que pierdan todas las ganancias potenciales. Mientras Caín está en el umbral, su padre añade una última y firme declaración: ni hablar. Ahora que Selvia estaba refugiada en la casa de su familia, Caín sintió una sensación de alivio. Creía que aquí, ella nunca tendría que mostrar la sonrisa sombría y dolida que llevaba en la historia original. De repente, una mujer lo envolvió en un fuerte abrazo por detrás, sobresaltándolo. Exclamó lo magnífico y genial que era, llamándolo héroe por robarle el amor al príncipe León. Caín, tomado completamente por sorpresa, la reconoció como su hermana mayor, Eris. Ella lo soltó y le preguntó si había escuchado su conversación con su padre. Eris admitió que no era de escuchar a escondidas, pero explicó que había estado preocupada porque Selvia había estado llorando mucho. Luego le preguntó sobre la naturaleza de esas lágrimas, preguntándose si eran de alegría. Caín, sudando ligeramente, confirmó que sí. Pensó para sí mismo que las cosas se estaban volviendo más interesantes ahora que su hermana estaba metiendo las narices en su supuesta vida amorosa. Eris declaró que su cooperación sería esencial para la felicidad de Selvia y le instó a ser amable con la sacerdotisa. Mientras lo abrazaba de nuevo, elogiando su consideración, notó la carta en su mano y comentó cómo atesoraba la última carta de Selvia. Caín bajó la vista hacia la carta, con un destello de confusión en su rostro. Su atención cambió mientras le preguntaba a Caín si conocía el significado especial de las flores de Gipsopila. Con una sonrisa de complicidad, reveló que en el lenguaje de las flores, significan amor eterno. Las palabras desencadenaron un vívido recuerdo del juego: Selvia, arrodillada ante una tumba rodeada de esas mismas flores, su voz resonando en su mente, admitiendo que era una tonta. La conexión golpeó a Caín con la fuerza de un golpe físico. Él retrocedió ante la revelación y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y subió corriendo la gran escalera. Eris, sorprendida por su repentina partida, gritó su nombre, preguntándole a dónde iba. Irrumpió en su habitación, dirigiéndose directamente a un escritorio donde guardaba una pequeña caja ornamentada. Dentro había una colección de cartas que había atesorado durante mucho tiempo. Mientras sostenía las cartas, una única flor blanca, perfectamente conservada, cayó de entre las páginas. Un pensamiento se cristalizó en su mente: solo una persona poseía el poder de controlar las plantas de esa manera, la sacerdotisa del árbol del mundo. Estaba de pie junto al escritorio, con la mente acelerada. El momento era demasiado perfecto. El despertar del poder sagrado de Selvia debía de ser el resultado directo de las falsas acusaciones que el príncipe León había lanzado contra ella. Mientras procesaba esto, Eris entró en la habitación, con cara de preocupación, preguntándole qué le pasaba. Las palabras de la página parecieron grabarse a fuego en su memoria: amor por Caín. El peso de esta revelación lo abrumó. Selvia, la sacerdotisa del árbol del mundo, había dejado un mensaje destinado únicamente a él, una promesa de que su amor perduraría por toda la eternidad. Se volvió hacia su hermana, con una expresión de urgencia. Se dirigió a ella formalmente, explicándole que acababa de darse cuenta de que no había preparado un regalo para Selvia para la fiesta de bienvenida. Luego le preguntó si le ayudaría a recoger algunas gipsopilas. A Eris se le iluminaron los ojos. Declaró que era una idea maravillosa, un regalo perfecto para la prometida de uno, y se ofreció con entusiasmo a encargarse ella misma de envolverlo. El gran reloj del vestíbulo marcaba el paso del tiempo, añadiendo una sensación de urgencia. Fiel a su palabra, preparó hábilmente un hermoso y voluminoso ramo de las delicadas flores blancas, atándolo con una cinta de pata de gallo. Con el regalo listo, corrió por los pasillos, respirando con dificultad mientras se apresuraba a llegar a la fiesta. Irrumpió en el gran salón de baile, donde el príncipe León estaba junto a Selvia.
El príncipe lo saludó con un tono condescendiente, preguntándole qué podría haber sido tan importante como para hacer esperar a su prometida. Los ojos de Sylvia se abrieron de par en par por la sorpresa ante su repentina llegada, mientras que Caín se limitó a decir que había estado preparando un ramo para ella. Le entregó las flores, disculpándose por su torpeza y por comprender solo ahora el significado de la flor que ella le había enviado. Le preguntó si aceptaría su ramo, que llevaba el mismo mensaje de amor eterno. Con lágrimas en los ojos, Sylvia aceptó sin dudarlo, susurrando lo feliz que estaba. Él le tomó la mano con delicadeza y se la besó, un gesto que no marcaba un final, sino un principio. Más tarde, mientras estaban sentados juntos en el banquete, reflexionó sobre el destino de ella en el juego. Sylvia nunca había encontrado la felicidad entonces. Afianzó su determinación, preguntándose si, a partir de ese momento, él podría ser quien finalmente le diera la felicidad que ella merecía. Estaba con Sylvia en el balcón, dándose cuenta de que su identidad como sacerdotisa del árbol del mundo seguía siendo un secreto para todos. Ella se volvió hacia él, explicando que sabía que no la había aceptado simplemente por ser una sacerdotisa, sino porque realmente se preocupaba por ella. Sus palabras lo conmovieron. Siempre había sentido afecto por Sylvia, pero sabía que si su verdadera identidad era revelada, sería entregada al príncipe león. Este pensamiento solidificó su resolución, trabajaría más duro que nadie para volverse lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que Sylvia nunca le fuera arrebatada. Él le preguntó qué había dicho para enfadar al príncipe león. Avergonzada, Sylvia confesó que cuando el príncipe intentó forzarse sobre ella, instintivamente gritó el nombre de Caín. Un destello de rabia cruzó su rostro mientras procesaba sus palabras. Ahora lo entendía. El príncipe león, consciente de los sentimientos de Sylvia, había intentado deliberadamente tomar represalias contra él a través de ella. Al ver la ira en sus ojos, Sylvia intentó calmarlo rápidamente, insistiendo en que todo estaba bien y que tenía un plan. Su mente, sin embargo, ya iba por delante. Recordó que en un año, el príncipe león patrocinaría un torneo de artes marciales donde al vencedor se le concedería un favor. Con súbita convicción, declaró su intención de participar y ganar, dejando a Sylvia completamente atónita. Vio la preocupación en su rostro y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Reconoció que el héroe, Abel, seguramente participaría, pero no importaba. Estaba seguro de que si se concentraba en volverse lo más fuerte posible, la victoria estaba asegurada. Luego expuso su estrategia. Como ganador, le pediría su favor al príncipe león, perdonar los pecados de Sylvia y asistir a su boda como amigo. Reflexionó que al príncipe le resultaría imposible rechazar una petición tan pública. La brillantez del plan sorprendió a Sylvia. Se dio cuenta con un jadeo que su victoria invalidaría por completo cualquier orden que el príncipe león tuviera sobre ella. La miró con feroz determinación, jurando que incluso si su identidad como la verdadera sacerdotisa fuera revelada, el príncipe león nunca volvería a ponerle una mano encima. Abrumada por lo que él estaba dispuesto a hacer, Sylvia solo pudo mirarlo con adoración. Él se encontraba con Sylvia en una terraza iluminada por la luna, el suelo cubierto por un mar de flores resplandecientes. Mientras tomaba suavemente las manos de ella entre las suyas, ella lo miró con una resolución inquebrantable e hizo un voto solemne, nunca más se apartaría de su lado. Un nuevo día comienza con un entrenamiento riguroso. Caín corre por una pista, con la respiración pesada y rítmica mientras se esfuerza. Intenta calmar sus nervios, diciéndose a sí mismo que no se preocupe. Continúa su carrera, con una mueca de esfuerzo en el rostro mientras su mente rememora la vida de gula que una vez llevó. Cerca de allí, un grupo de sirvientas lo observa, susurrando entre ellas. Cuchichean sobre cómo declaró audazmente que ganaría el torneo de artes marciales en un año, y se preguntan cuánto tiempo pasará antes de que se derrumbe por el esfuerzo. Es un hecho conocido, un destino prescrito. En un año, el ganador del torneo de artes marciales está destinado a ser el héroe, Abel. Mientras Caín jadea en busca de aire, este destino cruza por su mente. Abel, el protagonista de este mundo, de pie con orgullo junto a la doncella sagrada Sylvia, quien lidera un verdadero harén de hermosas mujeres. Este pensamiento fortalece su determinación. Para ganar, no puede permitirse ser perezoso. Una de las sirvientas continúa observándolo desde lejos, reflexionando sobre la situación. Sabe que no deben arrebatarle a Sylvia, y supone que Caín debe haber sido severamente arrepentido por su hermano mayor por su repentino cambio de actitud hacia su familia y Sylvia. Su vuelta de entrenamiento lo lleva justo hasta las sirvientas. Se detiene, tomándolas por sorpresa. Una de ellas suelta que él juró que protegería a Lady Savara. Otra, desconcertada, pregunta si eso no es algo maravilloso. De repente, su atención es desviada por dos figuras que corren hacia él. Son Sylvia y Eris, ambas vestidas con atuendos de entrenamiento bastante reveladores. Le gritan palabras de aliento, pero Caín solo puede mirar, completamente sorprendido por su apariencia. Eris sonríe, anunciando que ella y Sylvia se unirán a su entrenamiento especial. Caín expresa su sincero agradecimiento, dándose cuenta de que con la cooperación de sus hermanas, será mucho más fácil poner a prueba su conocimiento del juego en esta nueva realidad. Los tres comienzan a correr juntos. Sylvia comenta alegremente que parece que están jugando a la mancha. Caín, sin embargo, parece preocupado por la cadena que tiene en la mano. Él mira la cadena, que está unida a un collar alrededor del cuello de Sylvia. Está nervioso, pensando que tener a Sylvia como su prometida es como un sueño hecho realidad. Sylvia, mientras tanto, sonríe felizmente y dice que esto es divertido, como jugar al amo y la mascota. Él se sorprende cuando Sylvia le presenta un collar y una cadena, declarándose su propiedad e instándole a sujetarla con fuerza.
Desconcertado, cuestiona sus palabras, pero ella simplemente afirma que cuando están afuera, él es libre de maltratarla como le plazca antes de salir corriendo. Esa misma mañana, el príncipe león había expresado sus dudas sobre la obediencia de Caín. Le había entregado a Eris un dispositivo mágico de fotografía portátil, ordenándole que capturara y le enviara imágenes de Caín atormentando a Selvia. Al examinar el dispositivo, Caín se dio cuenta de que era un práctico objeto mágico que podía imprimir la imagen de un sujeto directamente en papel, como una cámara y una impresora en uno. Eris explicó su plan: usarían el collar para escenificar fotos de Selvia siendo maltratada, todo por el bien de asegurar el futuro de Caín. Con un grito de determinación, Selvia comenzó a correr, la cadena conectándola a un reacio Caín. Sostenía la cadena, una gota de sudor rodando por su rostro mientras un sentimiento desconocido e inquietante lo invadía. Mientras tomaba una foto, Eris elogió sus expresiones, señalando que Caín encarnaba perfectamente el papel de un villano que atormenta a una pobre e indefensa chica. Selvia se desplomó en el suelo, jadeando por el esfuerzo. Eris observó que todavía parecía un poco tímida e instruyó a Caín para que adoptara una expresión más severa y dijera algunas frases de villano apropiadas. Él asumió el papel, recordándose a sí mismo que todo era una actuación para engañar al príncipe. Con una mirada feroz, declaró que Selvia era suya de por vida y que nunca podría escapar, una frase que reconoció del villano del juego original. Sus palabras tuvieron un efecto inesperadamente fuerte. Selvia, sonrojada y sin aliento, levantó la vista y afirmó que le pertenecía solo a él. La intensidad de su expresión tomó a Caín completamente por sorpresa. Esto era demasiado convincente. Mientras Eris comenzaba a sugerir la siguiente escena montada, su actuación fue interrumpida abruptamente. El mayordomo, Lancelot, corrió hacia ellos, gritando un alegre «buenos días», y anunciando que tenía noticias para su joven amo. Escuchó mientras Lancelot le comunicaba sus urgentes noticias, explicando que los soldados habían investigado el lugar especificado y encontrado una cueva desconocida. Con un grito triunfal, el mayordomo anunció el descubrimiento de una mina de mitril. Los ojos de Caín se abrieron de par en par por el asombro, exclamando que esto conduciría a un gran desarrollo para la tierra. Lancelot añadió con una sonrisa astuta que el padre de Caín también estaría encantado. Mientras asimilaba la noticia, la expresión de Caín cambió a una de tranquila satisfacción. Se tocó la barbilla, aliviado. Este descubrimiento confirmaba que la tierra era, en efecto, la misma que en el juego que conocía. Sobresaltado, Caín se encuentra sosteniendo una correa atada al collar de Selvia mientras Eris toma una foto. Pregunta qué están haciendo, tartamudeando que hay una razón profunda para la situación. Eris declara que esto es un acto de amor entre él y Lancelot. El mayordomo pregunta con frialdad si Caín está teniendo una aventura, lo que provoca una nerviosa negación por parte del joven. Interrumpiendo la confusión, Selvia le ruega a Caín que no lo malinterprete, explicando que esto es simplemente una artimaña para engañar al príncipe león. Confirma que esa es la verdad del asunto. Mientras se da cuenta de la situación, la expresión de Caín cambia a una de propósito urgente. Declara que tiene un favor que pedirle a Lancelot. Se vuelve hacia el mayordomo y le pregunta si realmente fue el caballero más fuerte del antiguo reino. Caín entonces le hace su petición, que Lancelot le enseñe el manejo de la espada. El mayordomo lo mira con severidad. Lancelot le pregunta si habla en serio, y Caín lo afirma. Recuerda de su vida pasada que Lancelot era el guardián del noble villano Caín en el juego, un enemigo formidable que era mejor evitar al principio. Con una sonrisa decidida, Caín anuncia su objetivo, ganar el torneo de artes marciales en la capital. La expresión de Lancelot permanece escéptica y poco impresionada. Lancelot acepta, pero con una condición: Caín debe aprender primero una habilidad de combate. Si puede hacerlo, Lancelot lo tomará como su discípulo. Caín acepta con entusiasmo, prometiendo lograrlo de inmediato. Eris expresa sus dudas de que las habilidades se puedan aprender tan fácilmente. Selvia aclara que en el juego, Apocalipsis, era posible adquirir habilidades cumpliendo condiciones difíciles. Lancelot escucha, intrigado. Lancelot acepta los términos. Le indica a Caín que le informe una vez que haya adquirido una habilidad. Mientras el mayordomo se aleja, Caín observa su espalda, decidido a hacer lo que sea necesario. De inmediato, recibe entusiastas ofertas de ayuda. Selvia declara que puede asistirlo en lo que necesite, mientras que Eris asiente con la mano, añadiendo que su éxito también sería de gran ayuda para ella. Aceptando su oferta, se para en un campo de entrenamiento sosteniendo un bate de madera. Le indica a Eris que comience a lanzarle pelotas, explicando que, aunque las condiciones para aprender habilidades son difíciles, cree que hay resquicios. Eris parece desconcertada por la inusual petición. Ella obedece, y pronto tanto ella como Selvia le lanzan proyectiles. Con una determinación concentrada, Caín blande el bate una y otra vez, golpeando cada pelota que se le acerca. Tras el 30º golpe consecutivo, una voz familiar resuena en su mente, una notificación del sistema del mundo del juego. Anuncia que ha adquirido con éxito la habilidad repeler flechas, que aumenta su eficacia para desviar proyectiles en un 50%. El sonido lo sobresalta. Levanta el bate en señal de triunfo, exclamando que por fin ha obtenido su primera habilidad. Eris lo mira fijamente, con una expresión que mezcla la sorpresa y la incredulidad. Se pregunta si de verdad es posible adquirir una habilidad con un método tan simple. Él lo confirma, explicando que algunas habilidades tienen requisitos extraños que pueden cumplirse de maneras inesperadas. La condición para repeler flechas, revela, es simplemente desviar 30 proyectiles consecutivos, incluso los lentos. Selvia está asombrada por su conocimiento.
Él añade que esta información no es pública, los detalles de habilidades de alto nivel como esta suelen estar restringidos a organizaciones de élite. Se da cuenta de que no puede explicar del todo cómo sabe esto sin revelar su vida pasada. Añade que su información proviene de un aventurero de rango S retirado. Volviéndose hacia Sylvia, le pregunta si ella también desea volverse más fuerte, recordando con cariño cómo siempre ha seguido su ejemplo desde que eran niños. Con un sonrojo decidido, Sylvia confirma su deseo, afirmando que quiere aprender habilidades y magia para poder serle de ayuda en el futuro. Él está de acuerdo y sugiere que entrenen juntos. Sylvia acepta con entusiasmo, y Eris los anima desde un lado. Con un propósito renovado, Sylvia toma el bate, lista para comenzar su propio entrenamiento. Blande el bate con una aptitud sorprendente, haciendo contacto con cada pelota que le lanzan. Al igual que le ocurrió a Caín, la notificación del sistema suena en su mente tras el 30º desvío exitoso. Una expresión de asombro y alegría cruza su rostro al darse cuenta de que ella también lo ha logrado. Llena de alegría, se lanza a los brazos de Caín, anunciando con orgullo que ha logrado aprender la habilidad, repeler flechas. Él parece sorprendido por el repentino abrazo, con un ligero sonrojo en sus mejillas. Con un entusiasmo inagotable, pregunta con impaciencia qué debe hacer a continuación para volverse más fuerte. Caín lo considera, pensando que debería enseñarle magia de fuego. Recuerda una técnica secreta que puede aumentar drásticamente el poder de la magia de fuego de la sacerdotisa del árbol del mundo, una combinación perfecta para el verdadero y excepcional potencial de Sylvia. Tras un periodo de intenso entrenamiento, Sylvia se sienta agotada, jadeando con fuerza. Eris le agradece su duro trabajo, comentando que todo este esfuerzo es por el bien de su amado Caín, un sentimiento que Sylvia afirma de inmediato. Observándolas, Caín revisa el progreso de Sylvia en una pantalla. Recuerda que en el juego, ella era un personaje de apoyo centrado en la curación. Se da cuenta de que está forjando un nuevo camino para ella, transformándola en una maga de escudo especializada en fuego, una configuración que nadie más concebiría jamás. Sus pensamientos se dirigen entonces a Eris. Un recuerdo escalofriante emerge, en el juego que conocía, Eris ni siquiera era un personaje, ya había perecido antes de que comenzara la historia principal. Esto significa que algo podría sucederle en los próximos 3 años. Una determinación férrea se forma en sus ojos mientras aprieta el puño. Hace un voto silencioso, si ese trágico destino se acerca, él también salvará a Eris. Dentro de una gran mansión, Caín se para frente a su mayordomo, Lancelot, sosteniendo una espada de práctica. Anuncia con entusiasmo que ha adquirido una habilidad y le pide a Lancelot que le enseñe el manejo de la espada como le prometió. Lancelot, un hombre que una vez fue un renombrado caballero del reino 2 décadas atrás, lo mira con incredulidad, preguntándose si Caín habla en serio después de su reciente comportamiento. Él insiste en que sí, explicando que Lancelot posee una habilidad que puede destruir la habilidad de un oponente y necesita que examine la suya. Con una reverencia formal, Caín hace su petición. El mayordomo, aún procesando el cambio repentino, accede al examen. Lancelot queda atónito por los resultados. Caín no solo posee una habilidad única llamada Espada de la Luna Negra, que otorga un atributo de esgrima, sino también la habilidad Perforador de Flechas, que aumenta la probabilidad de acierto con una herramienta arrojadiza en un 50%. El mayordomo grita incrédulo, reconociendo Perforador de Flechas como una habilidad tan avanzada que incluso los guardias reales tienen dificultades para adquirirla, siendo su método de aprendizaje un secreto nacional. No puede comprender cómo Caín pudo haberla aprendido con solo 30 días de práctica. Mientras Lancelot imagina a un soldado con armadura completa siendo acribillado por flechas, Caín aclara sus intenciones. Afirma con convicción que habla en serio sobre su objetivo de ganar el torneo de artes marciales para proteger a Lady Savard. Sonríe, reafirmando que habla completamente en serio y que planea entretener a Sylvia con la ayuda de todo el personal. Lancelot lo observa, con una gota de sudor en la sien y una expresión tensa, mientras el príncipe León y Sylvia se ven al fondo. La expresión del mayordomo se endurece. Admite que había subestimado la determinación del joven amo. Luego, le lanza una severa advertencia: si Caín está realmente decidido a proteger a Sylvia, incluso si eso significa desafiar al príncipe León, debe estar preparado para convertirlo en su enemigo. Con eso, Lancelot describe el primer paso de su régimen de entrenamiento. Caín debe realizar 1000 blandimientos de práctica con su espada cada día durante un mes. Sin esta base, explica, ganar el torneo en un año es un sueño imposible. La mente del mayordomo se acelera, consolidando el verdadero objetivo: Caín debe alcanzar el nivel 5 de esgrima en un año. Sabe que mientras el nivel 1 proporciona un aumento del 10% en ataque y precisión, el nivel 5 otorga un extraordinario aumento del 50%. Es la cima del manejo de la espada, un nivel de maestría que solo un capitán de caballeros podría esperar alcanzar. Caín, sin embargo, no se inmuta en absoluto. Está de acuerdo en que para alguien con un talento ordinario, tal hazaña sería imposible en un año. Con una sonrisa confiada, contraataca la propuesta de Lancelot, sugiriendo que hará 3000 blandimientos al día, y pregunta si eso será suficiente. Lancelot se queda desconcertado. Sabe que el mero hecho de blandir la espada no será suficiente y recuerda su propio arduo entrenamiento. Aún así, acepta, decidiendo primero enseñar a Caín las formas adecuadas para sus 3000 blandimientos diarios. En privado, cree que esta tarea agotadora seguramente hará que Caín se rinda, sirviendo como un crudo recordatorio de su indolencia pasada. Con el trato cerrado, Caín sonríe y le da las gracias. Comenzó su entrenamiento, con la espada de madera en ristre.
Le dio las gracias a Lancelot por su guía, un sentimiento que pareció tomar al mayordomo por sorpresa, a quien le resultó increíble que el joven amo Caín expresara gratitud. Con una concentración renovada, Caín blandió la espada de práctica con todas sus fuerzas. Sus movimientos eran impecables. Una notificación apareció en su mente: había adquirido maestría con la espada nivel 1 minuto después de solo 3 mandobles. Lancelot y el padre de Caín observaban incrédulos. El mayordomo se preguntó cómo Caín había podido replicar su forma a la perfección después de verla una sola vez. El propio Caín estaba asombrado, dándose cuenta de que con cada movimiento, su comprensión de la hoja se hacía más profunda. Es una verdad sabida que una habilidad única es una capacidad especial, inherente únicamente al individuo que la posee. Esta verdad explicaba el asombroso progreso de Caín. Lancelot, observándolo, solo pudo murmurar que el crecimiento del chico era hermoso. Caín lo entendió entonces: su habilidad única, espada de la luna negra, era la fuente de este poder, una bendición de Dios concedida a unos pocos elegidos. Encontró este nuevo talento para la esgrima bastante fascinante. Su fascinación lo impulsó a entrenar hasta que se desplomó por puro agotamiento. Tumbado en el suelo, empapado en sudor, le gritó a Lancelot que lo había conseguido. El mayordomo se paró junto a él, reconociendo con calma su impresionante esfuerzo. El mayordomo continuó observando la práctica implacable del joven amo. Reflexionó para sus adentros que Caín era un verdadero genio, bendecido tanto con talento como con una pasión insaciable por la espada. Se preguntó en qué se convertiría, y luego le preguntó a Caín si le gustaría que le enseñara el arte de la espada. Más tarde, el padre de Caín discutió el asunto con Lancelot. Observó que su hijo era claramente diferente ahora, concluyendo que el talento latente del chico finalmente había despertado. Le dio a Lancelot todo su apoyo, instruyéndole para que le diera el empujón necesario. El mayordomo inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Reflexionó para sus adentros, sin haber imaginado nunca que tendría la oportunidad de cultivar un talento tan prodigioso con sus propias manos. Al día siguiente, en los extensos terrenos de la finca, Caín practica sin descanso su esgrima. El sudor gotea de su frente mientras blande una espada de madera, con las manos en carne viva y vendadas por el esfuerzo. El mayordomo, Lancelot, observa el agotador entrenamiento y pregunta por qué el joven amo se está esforzando hasta tal punto. Apretando los dientes, Caín declara que es para convertirse en el héroe definitivo, digno de estar al lado de la heroína definitiva. Lancelot se queda perplejo, reflexionando sobre el significado de una mejor heroína. Él continúa con sus ejercicios, el sonido de la espada de madera cortando el aire se vuelve más agudo con cada golpe. Lancelot observa con una leve sonrisa, impresionado por lo mucho más fuerte que se está volviendo Caín. Nota que el entrenamiento de magia de fuego del chico está progresando incluso mejor de lo previsto. Desde el otro lado del terreno, una voz alegre llama a Caín, felicitándolo. Al volverse, encuentra a Selvia acercándose a él con una brillante sonrisa. Le informa emocionada que ha aprendido con éxito la habilidad, encantamiento de alta velocidad, tal como él le había indicado. Caín está atónito por su rápido progreso. Selvia explica que simplemente cantó, pacificador, 50 veces cada día, y que la habilidad ahora le permite lanzar hechizos en menos de 3 segundos. Añade que esto hace que practicar magia simple y de bajo nivel sea mucho más eficiente. Ella lo mira con ojos grandes y curiosos, preguntándole si conocía una técnica tan secreta que nadie más parecía saber. Caín considera su pregunta. Entiende que en este mundo, los magos poderosos se centran en su estatus y en aprender magia avanzada. Sin embargo, él conoce la verdad del combate mágico: el primero en acertar un hechizo tiene la ventaja absoluta. Un ataque que interrumpe una encantación la cancela por completo. Por lo tanto, la velocidad de lanzamiento y la precisión, no el poder bruto, son las verdaderas medidas de la calidad de un mago. Por eso, aquellos sin la habilidad, encantamiento de alta velocidad, están en una desventaja fundamental. Él le da una suave palmada en la cabeza a Selvia, diciéndole que se está volviendo fuerte. Le asegura que aprendió la habilidad tan rápido solo gracias a sus propios y diligentes esfuerzos. Sonrojada de orgullo, Selvia declara que debe esforzarse así para ser digna de llamarse con orgullo su prometida. Abochornado por su declaración, Caín le dice que, aunque lo aprecia, no debería sobreesforzarse. Selvia lo mira, perpleja, y le señala que él mismo realiza 3000 golpes de práctica cada día. Luego le presenta un pequeño frasco, presentándolo como una poción de recuperación mejorada. Explica que gracias a su habilidad de farmacéutica nivel 1 minuto, puede crear tales objetos con los materiales adecuados. Este ha sido fortificado con componentes de mandrágora para aumentar considerablemente sus efectos restauradores. Con una cálida sonrisa, afirma que cuidar de su bienestar físico es su deber. Caín examina el frasco, pensando que se ve igual que cualquier otra poción de recuperación. Un momento después de consumirla, una sacudida lo recorre. El profundo agotamiento de su entrenamiento se desvanece al instante, dejándolo completamente renovado. Se endereza, asombrado, exclamando que Selvia es realmente increíble y que la quiere a su lado más que nunca. Complacida, ella pregunta qué deberían hacer a continuación. Caín sugiere que entrenen juntos en magia de fuego y luego pasen a la subyugación de monstruos. La expresión de Selvia se vuelve seria. Le informa que la subyugación de monstruos no es una tarea para la estimada familia Swartz, sino para el humilde gremio de aventureros. Luego le da una grave advertencia: un oso sangriento, un temible monstruo de rango A, ha aparecido en el bosque cercano.
Es una bestia tan poderosa que ni siquiera el gremio de aventureros es capaz de manejarla. En su estudio, el padre de Caín escucha como un anciano del pueblo le suplica ayuda. El anciano le ruega que envíe soldados, pero el señor se niega, preguntando por qué debería malgastar su valiosa fuerza militar en la subyugación de un monstruo. Sin ser vistos, Caín y Selvia escuchan desde detrás de una puerta entreabierta. Él se da cuenta de que su padre está discutiendo con los ancianos del pueblo sobre el oso sangriento, comprendiendo la gravedad de su petición. No puede quedarse de brazos cruzados. Caín entra en la habitación, sorprendiendo a su padre y a los aldeanos. Dirigiéndose directamente a su padre, declara que aceptará la petición y se encargará él mismo de la subyugación del monstruo. Los aldeanos se sienten abrumados por la emoción ante su inesperada oferta. El anciano, con lágrimas en los ojos, expresa su profunda gratitud, admitiendo que se ha quedado sin palabras. De pie junto a una preocupada Selvia, Caín simplemente pregunta si eso es todo. Su expresión, sin embargo, es de profunda preocupación. Piensa en el enemigo, un monstruo de rango A, y en lo imprudente que sería enfrentarlo sin un plan sólido. Cree que Caín debe tener alguna estrategia en mente. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando el aldeano más joven reconoce a Selvia y le pregunta si es la infame, falsa santa, que engañó al príncipe. La expresión de Caín se ensombrece al instante. Le grita al hombre, prohibiéndole que la llame así, y declara que él y Selvia irán juntos. Él corrige a los hombres de forma tajante, afirmando que Selvia nunca dijo ser una santa. Fue la iglesia la que la reconoció arbitrariamente como tal, y ese fue su error y solo suyo. Los aldeanos, desconcertados, se disculpan rápidamente por su grosería. Su firme defensa llena de admiración a Selvia. Mientras lo mira, piensa para sí misma que él es realmente el hombre más grande del mundo. Caín, mientras tanto, le dice que no perdonará a nadie que hable mal de su gente, y le pregunta si está realmente lista para esto. Habiendo zanjado el asunto de su honor, se vuelve hacia su padre. Declara que no necesitan la ayuda de su padre, él y Selvia derrotarán al monstruo solos. Su padre, todavía conmocionado, se niega a prestarle soldados, pero le ofrece los servicios de Lancelot, advirtiéndole que esto dejará el árbol del mundo desprotegido. El mayordomo pregunta si está seguro. El mayordomo da un paso al frente, aceptando la orden sin dudarlo. Le asegura a su señor que no debe preocuparse. El padre de Caín observa cómo el improbable trío se prepara para partir. Lancelot, ahora comprometido, se dirige a su señor para disipar sus dudas. Le asegura que no hay necesidad de preocuparse por la capacidad del joven amo Caín para enfrentarse al oso sangriento, ofreciendo su garantía personal. Explica que Caín logró alcanzar el nivel 3 de esgrima en una sola semana. La revelación deja atónito al padre de Caín, quien grita incrédulo al darse cuenta de que la habilidad de su hijo ya ha superado la de un espadachín de primera categoría. Su asombro da paso a una sonrisa de confianza. Reflexiona que un talento tan temible, combinado con la habilidad única espada de la luna negra, es tan extraordinario que casi resulta cómico. Selvia expresa su asombro a Caín, recordando que el día anterior solo estaba en el nivel 2. Él lo confirma, explicando que el combate de práctica con Lancelot esa mañana fue lo que le permitió avanzar en su habilidad. Le da las gracias, pero Lancelot lo descarta humildemente como su deber, añadiendo que seguirá entrenando a Caín con todas sus fuerzas. Luego se dirige a Selvia, animándola a esforzarse también para no ser una carga para Caín. Las palabras de Lancelot resuenan en su interior. La idea de que el príncipe león la recupere la llena de pavor, resuelve que debe obtener la fuerza para sobrevivir junto a Caín. Él recuerda su pasado como la sacerdotisa del árbol del mundo, cómo estaba preparada para morir cuando su identidad fue revelada y cómo tuvo que ayudarla a escapar. Refuerza su determinación de asegurarse de que ella tenga el poder de defenderse cuando llegue el momento. Actuando según esta resolución, extiende la mano y toma la de ella. El gesto repentino sobresalta a Selvia, cuyos ojos se abren de par en par por la sorpresa. Luego le da una suave palmada en la cabeza. Un sonrojo se extiende por el rostro de ella, mientras que el propio Caín parece momentáneamente desconcertado por su propio gesto reconfortante. Ahora, de pie al borde de un vasto bosque, Caín comenta que es una suerte que esta tierra forme parte del territorio de Swartz. Mientras una imagen del feroz oso sangriento se cierne en su mente, piensa para sí mismo que este será el lugar perfecto para convertir a Selvia en la bestia más fuerte que se pueda imaginar. En el patio de entrenamiento, Caín levanta una espada por encima de su cabeza, con la hoja brillando con poder concentrado. Frente a él, Abel observa atentamente, lanzando un grito feroz. Baja el arma con una fuerza explosiva, desintegrando por completo el muñeco de entrenamiento de madera en una lluvia de chispas y astillas. Desde la distancia, el mayordomo Lancelot observa la demostración de poder. Lancelot se acerca, felicitando al joven amo por su excelente actuación. Caín sonríe, notando que su habilidad, espada de la luna negra, se ha potenciado tal como esperaba, aumentando tanto su poder de ataque como su precisión. El mayordomo expresa su admiración, afirmando que tal poder debe usarse para proteger al pueblo. Comenta lo rápido que Caín ha alcanzado el nivel 3 de esgrima bajo su tutela. Caín se toca el pelo, pensando para sí mismo que lo único que necesita ahora es experiencia de combate real para volverse aún más fuerte. Agradece a Lancelot, admitiendo que nunca pensó que se enfrentaría a un monstruo de rango A. Le da crédito al mayordomo por persuadir a su padre para que se lo permitiera y le pregunta si tiene un plan. El objetivo es un oso sangriento. Esta bestia utiliza pocos patrones de magia o ataque, pero está clasificada como de rango A porque, sin conocer la forma adecuada de enfrentarla, es un oponente increíblemente temible. Los ojos de Caín brillan de emoción al pensar en los puntos de bonificación que obtendrá al subir de nivel, lo que también debería cumplir las condiciones para adquirir una habilidad súper rara.
Lancelot se inclina profundamente, expresando su creencia de que Caín nació para ser un verdadero héroe, y le despide. Mientras camina hacia el bosque, un pensamiento cruza su mente, provocando un sonrojo en sus mejillas. Está de acuerdo en que es realmente agradable estar con Caín y Sama. Se le une Selvia, la sacerdotisa del árbol del mundo, ahora ataviada con una capa de viaje. Expresa su alegría por estar al aire libre entre los árboles. Explica que, como sacerdotisa, las plantas del bosque son inofensivas en su presencia. Caín la mira, sorprendido, preguntándose por qué está allí. Ella aclara que todos despejaron el camino para despedirlo. Luego se vuelve hacia él y le pregunta si conoce una flor llamada Alirtus, el destructor del bosque, señalando que es un objeto raro que a menudo se pasa por alto incluso en los juegos. Ella explica que la Alirtus es una planta que libera un aceite volátil, lo que provoca que entre en combustión espontánea. Sin embargo, sus semillas poseen una fuerte resistencia al calor, utilizando las cenizas resultantes como nutrientes para propagarse por el bosque. Él divisa un grupo de esas flores cerca, reconociéndolas al instante. Se da cuenta de que esta es la flor que choca con las demás, un componente clave para la configuración de tipo fuego de la sacerdotisa del árbol del mundo. Selvia lo mira, sorprendida por su repentina perspicacia. Sosteniendo una de las flores, ella comenta su inesperada belleza. Pregunta nerviosamente si podría estallar en llamas de repente. Caín la tranquiliza, explicando que la flor no entrará en combustión espontánea a altas temperaturas y que parece estar escuchando sus palabras. Él continúa, detallando cómo la Alirtus invoca un gas inflamable. Al combinar esto con la magia, Petit Fire, se puede potenciar enormemente su poder de combustión. Esto, declara, es el estilo Selvia. Mientras caminan, Caín reflexiona internamente que solo una sacerdotisa del árbol del mundo podría invocar un gas incoloro sin que nadie se diera cuenta. Considera que la técnica es difícil pero manejable para ella, concluyendo que su poder puro estaba completamente desequilibrado en el juego original. Recuerda la combinación específica, la magia para principiantes, Petit Fire, junto con la habilidad, encantamiento de alta velocidad. Esta poderosa sinergia permitía una incineración de área amplia casi sin coste de PM ni retardo en el lanzamiento. Esta combinación de habilidades, piensa, forma el núcleo del estilo de batalla, Auber's Fire. Justo cuando termina de pensar, el grito aterrorizado de un niño atraviesa el silencio del bosque. Sin dudarlo un instante, toma a Selvia en brazos y corre hacia el sonido. Mientras avanzan a toda velocidad entre los árboles, le indica que use el fuego de Albidus para atraer la atención del monstruo si ven uno, creando una oportunidad para que el ataque. Llegan y encuentran a un niño acorralado por una manada de feroces lobos negros. Selvia está horrorizada, preguntándose por qué un niño estaría en el bosque prohibido. Los espíritus de los árboles confirman la escena, informándole que un niño está siendo atacado a 400 metros al norte. La expresión de Caín se endurece mientras se prepara para la pelea. En lo profundo del bosque, una joven aventurera retrocede en shock mientras un monstruoso lobo de sombra estalla ante ella en una explosión de energía oscura, gritando alarmada. Antes de que la bestia pueda atacar, aparece Caín, poniendo a Selvia detrás de él para protegerla. Señala que el poder de la criatura es mayor de lo que anticipaba y declara que él será su oponente. Él entra en acción, su espada de la luna oscura brillando con poder. Un único y decisivo tajo atraviesa al lobo de sombra, que se disuelve en la nada, sin dejar ni siquiera huesos. La joven aventurera observa desde el suelo, completamente atónita por la demostración. Una vez pasado el peligro, Selvia expresa su asombro de que Caín haya derrotado a un lobo negro de rango B de un solo golpe, añadiendo en broma que ella podría haberse encargado. La aventurera interviene, deseando que Caín la hubiera abrazado así. Caín, nervioso, entra en pánico internamente pensando que está a punto de perder la compostura. El tono de la aventurera cambia abruptamente a uno de acusación. Ella los mira fijamente, exigiendo saber quiénes son y llamándolos sospechosos. En respuesta a la hostilidad, Selvia aclara con calma que no son aventureros. Se presenta como Saba Afronan y a Caín como Ken von Selford, el hijo del señor de la región. La aventurera, que parece ser una guardia, pregunta por qué el hijo del señor está en el bosque. Al oír su nombre, la aventurera recuerda la mala reputación de Ken von Selford entre la gente. Este recuerdo choca con otro, de una vez en que Caín había sido amable con ella. La contradicción la deja en conflicto. Su sospecha se endurece. Admite que Caín la salvó, pero considera que su trato familiar con Selvia es grosero e inapropiado, y exige saber por qué actúa de esa manera. Caín ofrece una explicación sorprendente, declarando que Selvia es su esclava y levantando la cadena de su collar como prueba. Selvia sonríe, confirmando felizmente que le pertenece. La aventurera estalla de furia, llamando a Caín un noble pervertido por esclavizar a una chica tan linda y lamentando que no sea el hombre amable que una vez pensó que era. Selvia le dice inmediatamente a la aventurera que corrija su declaración, pero Caín la detiene. Admite para sus adentros que él tampoco entiende lo que está pasando, pero resuelve mantener adecuadamente la farsa que está siguiendo bajo las órdenes del príncipe León. Se sorprende cuando el joven aventurero ignora su declaración anterior y le suplica ayuda urgentemente. Su hermana, Grita, ha sido capturada por un oso sangriento. La criatura es un monstruo conocido por drenar la sangre vital de los humanos. Dentro de su guarida, los restos desecados de víctimas pasadas son un sombrío testimonio de su naturaleza. Si la hermana del aventurero no es rescatada de inmediato, perecerá sin duda. El aventurero le explica a Selvia que son boticarios. Él y su hermana entraron en el bosque prohibido para recolectar hierbas medicinales, defendiéndose de los monstruos para protegerse.
Ahora se arrepiente de su decisión, creyendo que si hubiera renunciado a las hierbas, esto no habría sucedido. Desesperado, cae de rodillas ante Caín, suplicándole que salve a su hermana. Reconoce su temible reputación, pero promete hacer cualquier cosa a cambio de su ayuda. Caín lo mira, contemplando las dificultades que los dos hermanos deben haber soportado solo para sobrevivir. Le dice al aventurero que tal sacrificio no será necesario, revelando que él y Selvia ya estaban en camino para encargarse del oso sangriento. Selvia da un paso al frente, ofreciéndose a manejar la situación y entregándole a Caín una pequeña botella. El aventurero, sorprendido, pregunta dónde fue capturada su hermana. El aventurero cuestiona sus intenciones, preguntando si un noble como él realmente ofrecería ayuda. Caín confirma sin dudarlo, afirmando que es lo natural. Mientras caminan, Selvia pregunta el nombre del aventurero. Se disculpa por la tardía presentación y dice que su nombre es As. Selvia lo reconoce y le informa que su hermana está a unas 2 horas de distancia, cerca de un río. Después de beber la poción que Selvia le proporcionó, As queda atónito por sus potentes efectos restauradores. Inmediatamente reconoce que el ingrediente clave debe ser mandrágora. Exclama que la mandrágora es un material increíblemente raro, de rango S. As exige saber cómo pudieron haberlo conseguido en este bosque. Selvia comenta el conocimiento de As, mientras que Caín piensa para sí que no es de extrañar, dado que la poción fue creada usando el poder de Selvia como la sacerdotisa del árbol del mundo. As declara con orgullo que es un boticario con una habilidad de nivel 4. Caín reconoce en silencio que una habilidad de boticario de nivel 4 es impresionante para alguien tan joven. As, sin embargo, examina el vial y critica la elaboración de la poción, calificándola de amateur a pesar de los ingredientes de alta calidad. Se jacta de que si él y su hermana la hicieran, la poción resultante sería mucho más potente. El joven boticario explica con confianza que es un veterano de 8 años en este sendero. Selvia, mientras tanto, se sonroja, recordando cómo había vertido su afecto por Caín en la misma poción que As había criticado. Sin inmutarse, As presume que su hermana es aún más hábil, poseyendo la habilidad de boticario de nivel 5. Juntos, podrían crear una poción de recuperación de la más alta calidad posible. Caín reacciona con sorpresa, un destello de esperanza cruza su rostro al darse cuenta de que esto podría ser un afortunado giro de los acontecimientos. Su pensamiento es interrumpido por un rugido ensordecedor que atraviesa los árboles. El grupo se congela, su conversación olvidada al instante. Una escalofriante familiaridad invade a Caín, reconoce el grito monstruoso de su vida pasada en el juego. Es el rugido de un oso sangriento. En el bosque, el grupo se enfrenta a un monstruoso oso sangriento. La bestia ha capturado a una niña pequeña en sus garras, y el joven aventurero, As, grita horrorizado por su hermana. Selvia observa con preocupación que la criatura está absorbiendo la sangre de la niña, un rasgo que la fortalece. Le pregunta a Caín por qué no está usando su fuego alvidus, pero él explica que el ataque especial del oso, garra voladora, es demasiado rápido. Además, señala, el drenaje de sangre ya está potenciando las estadísticas del monstruo. Con una expresión decidida, les dice a los demás que se aparten, declarando que él se encargará de este oponente. Activa su habilidad, herramienta voladora, aumentando la probabilidad de éxito de sus armas arrojadizas en un 50%. Combinando esto con su esgrima de nivel 3, que aumenta su índice de acierto en otro 30%, desata una ráfaga cegadora de tajos. El torbellino de acero crea una enorme nube de polvo, neutralizando eficazmente cualquier ataque de proyectil del oso. As solo puede observar, atónito por la demostración. Cuando el polvo se asienta, el oso queda aturdido. Hace maravilla de la increíble destreza con la espada, y luego se da cuenta con sobresalto de que el espadachín es Caín. El patrón de ataque del oso sangriento es predecible, a corta distancia, es casi seguro que atacará con su brazo derecho. Selvia grita que el acercamiento de Caín es temerario, pero él la tranquiliza con calma, asegurándole que todo estará bien. Rugiendo, la bestia deja caer su enorme zarpa. Caín esquiva hábilmente el golpe, acortando la distancia entre ellos en un instante. Mientras pasa junto a la criatura, una energía oscura y corruptora brota de una herida en su pecho. Continúa su ataque, con los ojos fijos en el objetivo. Sabe que el punto débil del oso sangriento es su pecho. As observa, sin aliento, mientras Caín se mueve con una velocidad increíble. Clava su espada en el pecho del oso de sangre, golpeando la fuente de la energía oscura. La enorme bestia ruge de dolor, su agarre sobre la niña inconsciente aún firme. La fuerza del impacto lo lanza hacia atrás, haciéndolo rodar por el suelo. As observa con horror, gritando el nombre de su hermano, mientras Selvia mira, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Al ver a Caín en peligro, Selvia actúa con decisión. Levanta las manos y jura que no permitirá que la bestia lo mate. En respuesta a su llamada, gruesas y espinosas enredaderas brotan de la tierra, enroscándose alrededor de las extremidades del oso de sangre para inmovilizarlo. As mira con incredulidad, preguntándose en voz alta si Selvia está controlando las plantas de alguna manera. En el suelo, Caín se da cuenta de que la verdadera identidad de ella ha sido revelada, pero está agradecido por la ayuda. Rápidamente saca un pequeño frasco y bebe su contenido. Las enredaderas aprietan su agarre, constriñendo al enorme oso. Selvia se esfuerza, su rostro una máscara de concentración mientras vierte su energía en el hechizo, inmovilizando con éxito a la criatura. Revitalizado por la poción, Caín suelta un poderoso rugido, su fuerza regresando en una oleada repentina. Explota en movimiento, corriendo hacia el oso de sangre atrapado con su espada en alto para un golpe final. Con todas sus fuerzas, asesta un devastador tajo ascendente en el pecho de la bestia, la fuerza del golpe resonando en el claro. El joven aventurero le entrega a su hermana a Caín, suplicándole que la cuide.
A su lado, Selvia acepta ayudar de inmediato. Mientras el aventurero se aleja corriendo llamando a su hermana, unas enredaderas espinosas brotan de repente del suelo, atrapando a la niña. Caín contempla la escena con una expresión extrañamente tranquila. La fuente del ataque se revela, un oso monstruoso y corpulento con garras enormes. Enfrentándolo, Abel desenvaina su mandoble y declara que la bestia no pasará. Él carga hacia adelante, su espada es un borrón plateado. El guerrero esquiva un poderoso zarpazo y asesta un profundo tajo en el pecho de la criatura. Observando la pelea, Caín se da cuenta de que Abel no puede terminarla solo. A su lado, una aterrorizada Selvia grita el nombre de Caín y el encantamiento de un hechizo, Oldest Fire. Un torrente de energía oscura brota y se abalanza sobre la bestia rugiente. El rayo de magia oscura atraviesa el claro, un complejo círculo mágico brilla en su punto de origen. Impacta contra el oso en una violenta explosión de sombras y fuerza, envolviendo por completo a la criatura. A medida que la explosión amaina, Caín permanece con su espada en guardia. Nota para sí mismo que la protección sobre el punto débil del monstruo, su pecho, ha sido disipada. La bestia, ahora vulnerable, se tambalea hacia adelante mientras su pecho brilla ominosamente. Con una mirada concentrada, Caín levanta la mano y zarcillos oscuros y espinosos brotan de la tierra, atravesando directamente el corazón del monstruo. Se desploma, su cuerpo disolviéndose en motas negras de energía. Selvia, con los ojos muy abiertos por una mezcla de conmoción y alivio, grita que Caín lo ha logrado. Ella observó cómo las llamas oscuras de Oldest Fire crepitaban, consumiendo los restos del oso monstruoso. La enorme forma de la criatura se disolvió en cenizas negras chisporroteantes, su mano con garras fue la última parte en desaparecer. Cuando las últimas brasas se desvanecieron, una notificación se materializó ante los ojos de Caín, felicitándolo por derrotar a un monstruo con más de 30 niveles por encima de él. Selvia lo miraba, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Rápidamente asimiló los detalles de su victoria. Había adquirido la habilidad, Mata Gigantes, y su nivel había saltado del 7 al 15. Su habilidad única, Espada de la Luna Negra, también se había fortalecido, otorgando ahora un aumento del 30% a la precisión y el poder de su esgrima. Ella juntó las manos, su sorpresa inicial se convirtió en euforia. Explicó que, Mata Gigantes, era una habilidad poderosa que duplicaría su poder de ataque y agilidad contra enemigos con menos de la mitad de su salud restante. Era, declaró, la habilidad ofensiva más crucial en este mundo. Caín, mirándola, se dio cuenta de que su apoyo había sido fundamental. Mientras celebraban la victoria, el joven aventurero, As, se arrodilló junto a su hermana. Ella yacía inmóvil en el suelo, liberada de las enredaderas pero debilitada por la terrible experiencia. Era una verdad conocida que la mayor debilidad de un espadachín eran los ataques a distancia, pero ciertas habilidades permitían evadir tales asaltos y acortar la distancia con un enemigo. Su atención se desvió entonces de su hermana a la mujer de blanco. Se puso de pie, su expresión se endureció con sospecha mientras exigía saber si ella era la sacerdotisa del árbol del mundo. Caín dio un paso adelante, corrigiendo al chico. La presentó simplemente como Selvia, explicando que si su verdadera identidad fuera revelada, sería separado de ella por su prometido, el príncipe león. El rostro de Selvia se ensombreció, el peso de su situación era evidente. Luego se arrodilló ante el joven aventurero, humillándose. Le suplicó a As que mantuviera en secreto la identidad de ella, revelando que el príncipe león tenía la intención de explotar el poder de la sacerdotisa para sus propias ambiciones de guerra. As le devolvió la mirada, con una expresión intensa. Caín sostuvo su mirada, un voto silencioso formándose en su mente, en el peor de los casos, tendría que confinar a As durante un año, haciendo lo que fuera necesario para proteger este secreto. Arrodillado protectoramente sobre su hermana, As aprieta los puños con resolución. Declara con fiereza que nunca traicionaría a la persona que lo salvó, diciéndole a Caín que no lo subestime. Su arrebato no es recibido con sospecha, sino con una suave sonrisa de Caín, lo que deja a As momentáneamente desconcertado. Selvia interviene entonces alegremente, diciéndole a As que es un honor conocerlo. Le explica que para sus compañeros elfos, la sacerdotisa del árbol del mundo es una figura divina, un objeto de su adoración. Caín le pregunta entonces por qué As no arma un revuelo informando a los otros elfos de la presencia de Selvia. As rechaza bruscamente la idea, explicando que su grupo original fue aniquilado, dejándolos vagando sin rumbo. Él considera la naturaleza de los elfos, construyen asentamientos pero son conocidos por sus comunidades extremadamente insulares, que rara vez aceptan a los forasteros. De repente, As se pone una cuchilla en la garganta y jura solemnemente no revelar jamás el secreto de Selvia, ni siquiera a su hermana. Mientras una Selvia sobresaltada lo llama por su nombre, Caín simplemente afirma que aprecia el gesto. Luego le hace una oferta, preguntándole a si estaría dispuesto a acompañarlos y servir a la familia Swords como farmacéutico personal para su hermana. La proposición deja a As completamente atónito, con la mandíbula desencajada por la incredulidad. Recuperándose un poco, pregunta si la oferta es real. Caín lo confirma, explicando que los conocimientos de un farmacéutico combinados con el poder de la sacerdotisa serían una combinación perfecta, permitiendo la producción en masa de medicinas raras. También señala que esto le permitiría vigilar a As, asegurándose de que el secreto permanezca a salvo. Cerca de allí, la hermana de As comienza a moverse, llamándolo débilmente por su nombre. As dirige inmediatamente su atención a su hermana, que lo mira con ojos cansados e interrogantes.
Caín y Selvia observan la reunión desde una corta distancia. En un claro del bosque bañado por el sol, Caín, Selvia y los dos hermanos rescatados, así una joven, se detienen. Ante ellos, una joven elfa con la cara manchada de tierra levanta la vista con asombro, preguntando quiénes son. Ella se inclina rápidamente en señal de gratitud mientras As le explica que fueron Caín y Selvia quienes lo salvaron. Luego expresa su propia conmoción al darse cuenta de que Caín es el hijo del señor local. Continúa con entusiasmo, añadiendo que Caín incluso lo ha contratado como su recolector de hierbas exclusivo. La mujer elfa, abrumada por tal torrente de amabilidad, agita las manos nerviosamente, agradeciéndoles profusamente por todo. Caín sonríe cálidamente y sugiere que todos regresen a casa para comer, proponiendo una fiesta de bienvenida para ellos dos esa noche. Los hermanos reaccionan con puro deleite ante la oferta. Mientras tanto, la hermana de As se inclina profundamente ante Selvia, declarando que si Selvia puede perdonar la rudeza pasada de su hermano, entonces ella también lo hará. Selvia acepta con calma. Más tarde, Caín muestra la enorme piel y las afiladas garras del oso sangriento. Señala que el pelaje y los colmillos son materiales valiosos que se venderán a un alto precio, proporcionándoles los fondos necesarios. La mujer elfa se presenta entonces formalmente como Riru, una farmacéutica elfa, prometiendo trabajar duro junto a su hermano As. Añade humildemente que hacer medicinas es su única habilidad. Caín procesa esto, dándose cuenta con sorpresa de que posee la habilidad de farmacéutica de nivel 5, lo cual es bastante impresionante. Ella sonríe alegremente, admitiendo que es inútil en todo lo demás. Riru hace entonces una audaz petición, preguntando si Caín le enseñaría sus habilidades de farmacéutica, habiendo deducido que la medicina de recuperación que As usó fue creación suya. Mientras la farmacéutica elfa y su hermano observaban, As, aún recuperándose, se volvió hacia Selvia con asombro. Le preguntó si la medicina de recuperación que recibió fue creación suya. Su viaje concluyó en una gran y extensa finca, bañada por la luz de un nuevo día. Pasaron 90 días desde que Caín recuperó los recuerdos de su vida pasada. Estableció una rutina de entrenamiento extenuante, corriendo por los terrenos de la finca hasta quedarse sin aliento, con Selvia trotando juguetonamente detrás de él. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Un grupo de sirvientas, al verlo, lo llamó con admiración, comentando lo maravilloso que se veía y pidiéndole que se girara hacia ellas. Avergonzado por la repentina atención, Caín se dio cuenta de que estaba sonriendo incontrolablemente, una reacción que nunca había tenido con las chicas en su vida anterior. Selvia se acercó, con una expresión que mezclaba diversión y posesividad, y le señaló que su sonrisa era demasiado amplia. Luego le aseguró que era maravilloso que todos estuvieran conociendo su verdadera naturaleza. Con gran orgullo, declaró que ahora él era la deidad guardiana del territorio Swartz. Caín, sin embargo, encontró el título bastante grandioso. Sin embargo, no podía negar su reputación. Su rango en el gremio de aventureros había aumentado drásticamente mientras subyugaba continuamente a monstruos que ni siquiera los gremios de alto rango podían manejar, ganándose así el título de deidad guardiana de la gente que protegía. Reflexionó sobre su verdadera motivación. Toda esta casa de monstruos era simplemente un medio para subir de nivel, todo por el bien de asegurar la felicidad de Selvia. Esta devoción quedó clara cuando le besó suavemente la frente, para el deleite de las sirvientas que observaban. Aunque lo trataban como a un santo que luchaba por el pueblo, una profunda preocupación lo carcomía. La historia principal del juego ni siquiera había comenzado, y sin embargo había una preocupante escasez de monstruos de alto rango. Ese pensamiento lo llevó a una terrible posibilidad. Quizás este no era un nuevo comienzo, sino un mundo en una segunda partida, un nuevo juego plus. En tal escenario, la dificultad sería mayor y los monstruos raros y poderosos aparecerían con mucha más facilidad. Apretó el puño, dándose cuenta de que, si esto era cierto, sería el peor resultado posible. Consideró la sombría posibilidad de que el nivel máximo del héroe fuera 99. La idea le provocó un sudor frío en la frente. Le preocupaba que, a su ritmo de crecimiento actual, su nivel ni siquiera llegaría a 2. Con solo 9 meses restantes, calculó que apenas podría alcanzar el nivel 70, una perspectiva que no ofrecía un camino claro hacia la victoria. Su única estrategia viable era un maratón agotador de forzar a los monstruos jefes a reaparecer para luego subyugarlos una y otra vez. Mientras contemplaba esta abrumadora tarea, una voz frenética gritó de repente su nombre. Se giró, sobresaltado, preguntándose qué clase de nigromancia estaba en juego. Arrow Lancelot, abrumado por la emoción. El mayordomo confesó que el negocio en el mercado negro que había iniciado era para financiar un ejército privado para proteger a la gente del dominio. Expresó entre lágrimas su gratitud, jurando que, por el bien del camino de caballería de Caín, se convertiría gustosamente en un demonio si fuera necesario. Selvia, atraída por la conmoción, escuchó y elogió la previsión de Caín al crear un ejército privado para el pueblo. Caín, sin embargo, sabía que su verdadera motivación era mucho más simple, todo era para proteger a su heroína favorita, Selvia. Lancelot confirmó que los bienes solicitados habían llegado. Caín explicó que para defender a Selvia de las masivas oleadas de monstruos, necesitaban el ejército más fuerte posible. Lancelot estaba atónito de que el joven de 15 años planeara remodelar por completo su estrategia militar. Su asombro se profundizó al enterarse de que a Sirriru estaban produciendo materiales vegetales de primera calidad, que luego se vendían a través de un conocido del padre de Caín en el Imperio de Atlas. Recordó las guías de estrategia de su vida pasada. Tras un intenso debate, el consenso fue que usar ciertos artículos de alto precio en la última parte del juego era el camino más lógico. Basándose en esto, simplemente le había pedido a Lancelot que hiciera un pedido masivo, preguntándose si el mayordomo le echaría una mano. Lancelot, con una expresión de absoluta resolución, declaró que invertiría toda su fortuna en apoyar a la gente del dominio.
Caín se quedó desconcertado, dándose cuenta de que para el mayordomo, la felicidad del dominio era una y la misma que la suya propia. De repente, es sujetado por Lancelot, quien ruge con una emoción abrumadora. El mayordomo, agarrándolo con fuerza, declara que está profundamente conmovido por la dedicación de Caín. Mientras el mayordomo continúa gritando su gratitud, Caín intenta moderar el fervor del hombre, insistiendo en que sus acciones no son solo por el bien de Lancelot. Cerca de allí, Selvia escucha la conmoción y comenta la increíble historia que acaba de oír. Su atención se centra entonces en sus propios planes. Con lágrimas de felicidad asomando en sus ojos, Selvia anuncia que Eris la ha invitado a ir a la ciudad para comprar ropa nueva juntas. Él le sujeta suavemente la manga, expresando su alegría por lo bien que se llevan ella y Eris. Sin embargo, le explica que tiene otros asuntos que atender y no podrá acompañarlas. Poco después, parte un carruaje que lleva a una jubilosa Selvia. Ella saluda con la mano hacia la finca, gritando lo feliz que está y el día tan maravilloso que ha sido. Dentro de un carruaje en movimiento, Eris le dice alegremente a Selvia que está agradecida con Caín. Observa que Selvia ha cambiado para mejor gracias a él, y señala que su éxito tanto en el gobierno como en las ventas es una prueba del poder del amor. Con una sonrisa juguetona, Eris se inclina y le pregunta si ella y Caín ya se han besado, lo que provoca que Selvia se ponga completamente nerviosa. La pregunta directa de su amiga hace que Selvia tartamudee una negativa. Eris le pregunta qué pasa, recordándole que la había estado abrazando durante una emergencia hacía un momento. Con un jadeo, Selvia se da cuenta de que podría haber dicho algo que no debía en su pánico. Eris explica entonces que Caín está trabajando duro cada día para conseguir que el príncipe León apruebe su relación con Selvia. Con expresión decidida, Selvia añade que Caín también se está esforzando por convertirse en un hombre digno de ella. Ella confiesa su conflicto interno, revelando que ha decidido no tocar a Caín ni permitir que la bese, preocupada de que le cause ansiedad. Selvia recuerda haberle pedido que la llevara con la farmacéutica, Riru, para conseguir una poción de amor y ahora siente que se excedió. Se lamenta de que su intento de ser considerada fracasó y de que hizo una petición irrazonable. Al oír esto, Eris tranquiliza a su amiga, diciéndole que no se preocupe porque su amor por Caín es genuino. Ella continúa, insistiendo en que no hay necesidad de ansiedad. Eris teoriza que las acciones anteriores de Caín, que parecían las de un villano menor, eran parte de un plan calculado para proteger a Selvia. Promete que mientras ella envíe sus informes, la relación de ellos no será expuesta al príncipe León. Abrumada por la gratitud, Selvia comienza a llorar, agradeciéndole a Eris por todo. Eris sonríe cálidamente y sugiere que vayan inmediatamente a comprar un hermoso vestido en la ciudad para probárselo. Mientras las dos amigas comparten su momento, una figura las observa desde lejos. El padre de Caín sonríe, comentando para sí mismo que Caín seguramente tendría una hemorragia nasal por la ternura de Selvia. Su pensamiento es interrumpido por un crujido repentino y agudo. El sonido anuncia la destrucción mientras todo el carruaje es lanzado violentamente por los aires. Sus ruedas se hacen añicos y los caballos se encabritan de terror. Desde su posición, el padre de Caín solo puede gritar conmocionado. El violento impacto hace que Eris salga volando dentro de los confines del carruaje. Mientras el mundo da vueltas a su alrededor, ella grita confundida y alarmada. Se encontró ilesa, dándose cuenta de que su magia defensiva se había activado justo a tiempo. El peligro inmediato del accidente había pasado, pero uno nuevo se alzaba ante ella. Un hombre, con el rostro desfigurado por la rabia, le exigía furioso saber cómo se atrevía a rechazar su propuesta de matrimonio después de todo lo que había hecho por ella. Se ajustó tranquilamente sus guantes negros, mientras una sonrisa engreída y satisfecha se extendía por su rostro. Por su comportamiento, era evidente que toda la emboscada había sido orquestada por él. Inclinándose hacia su expresión de asombro, confirmó sus temores tácitos. Le preguntó si esto era obra suya, con un tono rebosante de orgullo condescendiente. Luego tuvo la audacia de llamarla hermosa. El cumplido solo sirvió para profundizar su disgusto. Se trataba de Orvald, el hijo mayor del señor feudal vecino, un hombre cuyos avances ella ya había rechazado firmemente. Su repulsión pareció alimentar su delirio. Su expresión se torció en una sonrisa maníaca mientras declaraba que una genio de la magia como ella era justo su tipo, acusándola de dejarse llevar por su negativa. Con una sonrisa escalofriante, se dirigió a la gran multitud de bandidos que había reunido. Proclamó que los había contratado a todos solo para demostrarle lo grandioso que era, revelando las profundidades de su orgullo obsesivo y peligroso. Ante una multitud grande e inquieta, Eris y Selvia se quedan paralizadas, con expresiones que mezclan conmoción y aprensión. A lo lejos, Orvald se dirige a la gente reunida, con los brazos extendidos, incitando a la volátil asamblea. Él dirige su furiosa mirada hacia Eris, gritando que lo que está haciendo es una estupidez. Declara que, con la ausencia de su padre, el marqués, esto escalará a una guerra con la familia Silva. Con una mueca de desprecio, proclama que todos los testigos no son más que esclavos para ser vendidos a traficantes de esclavos. Sus palabras incendiarias encienden a la multitud y el caos estalla mientras la gente comienza a pelear entre sí. Los sirvientes de Eris corren a su lado, instándola a huir de la creciente violencia. Ella solo puede mirar, horrorizada, preguntándose si realmente habla en serio. Él, sin embargo, se deleita en el caos. Orvald levanta los brazos en señal de triunfo, rugiendo de placer. Grita que esta es la consecuencia para la mujer que rechazó su propuesta de matrimonio, regodeándose en el poder que ahora ejerce sobre su vida y su muerte. En medio del caos, uno de los hombres de Orvald, un bruto corpulento con la cara vendada, señala a Selvia.
Le sugiere a su compañero de rostro lleno de cicatrices que deberían divertirse un poco con ella, una propuesta cruel que queda suspendida en el aire. Mientras el hombre de la cicatriz avanza hacia Sylvia, Eris se interpone valientemente entre ellos. Con los brazos extendidos para proteger a la joven, le ordena que se detenga. Declara con firmeza que esta chica es la importante prometida de su hermano, un hecho que parece sorprender al hombre. Sylvia, sin embargo, insiste a Eris en que está bien y que es Eris quien corre mayor peligro. Le pregunta si ha oído a su padre, el rey, acerca de que ella es la prometida de su hermano. Luego, pregunta directamente si las órdenes del príncipe León eran maltratar a la familia Silvaad, insinuando que Orvald está sobrepasando su autoridad. La insinuación golpea a Orvald con toda su fuerza. Una amplia y maniática sonrisa se extiende por su rostro mientras una retorcida comprensión se apodera de él. Él y sus hombres se acercan, rodeando a las dos mujeres. Ignora las palabras de Sylvia, declarando que esta es una batalla justa para castigar a la familia Silvaad por ignorar las órdenes de su amo. Proclama que con la gran causa de destruirlos, es libre de hacer lo que le plazca con su territorio. Eris protesta, diciéndole que no entiende las consecuencias, que mucha gente saldrá herida. Orvald se ríe, con el rostro convertido en una máscara de cruel regocijo. Grita que no le importa, mientras él sea feliz, todo está bien. Eris lo mira horrorizada, dándose cuenta de que la familia que creía que estaban construyendo era una completa mentira. Ella lo fulmina con la mirada mientras Orvald se inclina, con una sonrisa cruel en el rostro. Le pregunta burlonamente si está llorando y luego anuncia a la multitud que es hora de la venganza. Declara su intención de divertirse con Eris, mientras les dice a sus hombres que pueden hacer lo que quieran con la sacerdotisa acorralada. Sus palabras desatan un frenesí de vítores entre la multitud, y los hombres juran seguirlo de por vida. Dando un paso al frente, Sylvia observa con incredulidad. Le pregunta a Orvald si eso es realmente todo lo que tiene que decir, advirtiéndole que si pretende hacerle daño a Eris o a la familia Silvaad, se verá obligada a tomar represalias. Eris se vuelve alarmada, cuestionando la declaración de Sylvia. Se da cuenta con pavor de que Sylvia tiene la intención de luchar, a pesar de que no puede usar su hechizo, Puchifar. Ella se mantiene firme, enfrentando a la multitud lasciva. Eris sabe que Sylvia tiene entrenamiento mágico, pero no puede imaginar cómo la sacerdotisa podría enfrentarse a Orvald y a toda su turba. La expresión de Orvald se tuerce en una sonrisa condescendiente. Se burla de Sylvia, preguntándose en voz alta si ayudar a Caín a luchar contra monstruos la ha vuelto demasiado confiada. Se mofa de la idea de su Puchifire, cuestionando cómo una usuaria de magia tan novata podría enfrentarse a un genio como él. Luego dirige su desprecio hacia Eris, llamándola repugnante. Eris estalla de rabia, exigiendo saber quién se cree que es y declarando que su Caín es mucho más fuerte. Sylvia, igualmente indignada, le ordena que guarde silencio. Le recuerda que Caín derrotó a un demonio que Orvald ni siquiera pudo tocar, y jura que no perdonará a nadie que insulte a Caín. En respuesta a sus insultos, Sylvia desata su magia. Con un grito de Puchifire, un torrente colosal de llamas brota de sus manos, arrasando a toda la turba en un instante. Los hombres gritan de agonía mientras el infierno los consume. Orvald solo puede mirar, con la mente aturdida por el impacto de la repentina y abrumadora demostración de poder. La ola de fuego continúa su camino destructivo, barriendo las filas de sus hombres sin piedad. Él observa, con el sudor perlando su rostro, las consecuencias calcinadas. No puede comprender el origen de un poder tan devastador. Él miraba con absoluta incredulidad, su rostro contraído por la rabia. Cuestionó cómo podía existir tal magia sin un encantamiento, descartándola como un truque. Furioso, la tachó de ser obra de una falsa sacerdotisa y gritó que la mataran. Mientras tanto, Sylvia observaba con los ojos muy abiertos y atónitos, como si estuviera sorprendida por el poder que acababa de desatar. Su conmoción dio paso a una férrea determinación. Declaró que no podía permitirse el lujo de contenerse. Se dio cuenta de algo, un hechizo de fuego de tan inmenso poder y alcance era típicamente el dominio de un mago de la corte de alto rango, algo que ella no debería ser capaz de manejar con tanta facilidad. Antes de que la turba pudiera avanzar, quedaron repentinamente congelados en su sitio, atrapados por docenas de hilos finos y brillantes. Las ataduras surgieron de un hombre de cabello oscuro que había aparecido cerca, con las manos extendidas mientras controlaba la energía restrictiva. Los hilos de contención se tensaron, inmovilizando por completo a todo el grupo de matones. ¿Qué es esto?, gritó Orvald, desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Desde un lado, Eris le gritó a Sylvia, preguntando ansiosamente si estaba ilesa. En ese momento de confusión, Caín entró en acción. Saltó por el aire, propinando una patada devastadora a un matón indefenso y un golpe poderoso a otro, neutralizándolos al instante. Mientras se movía entre la multitud inmovilizada, Sylvia observaba con asombro, pronunciando su nombre con una mezcla de alivio y sorpresa. Un grupo de hombres brutos acorrala a Eris, uno de ellos gruñendo directamente en su cara. Ella retrocede con miedo, dándose cuenta de que la inmensa fuerza y agresividad de sus asaltantes es mucho mayor de lo que había previsto. De repente, Caín está entre ellos, con la espada desenvainada. Se yergue como el centro tranquilo de una tormenta que se avecina, rodeado por los matones, y anuncia fríamente su intención de matarlos a todos. Sus ojos se entrecierran, reflejando una determinación fría e inquebrantable. Se mueve como un borrón, desatando una serie de rápidos golpes de espada. Arcos de luz destellan en el aire, obligando a los sorprendidos hombres a retroceder. Saltando en un giro, desata una poderosa onda de choque que hace volar a toda la multitud de matones.
A lo lejos, Orvald es testigo de la demostración, su expresión se deforma en una máscara de pura rabia al reconocer la fuente de este increíble poder. El momento le trae el recuerdo de una confrontación pasada. Orvald había exigido furiosamente saber quién era esa basura de Caín, notando el cambio repentino en la atmósfera. Caín se había presentado con calma como Ken von Selford, declarando que no había olvidado el rostro de Orvald y jurando enviarlo al infierno por atreverse a ponerle las manos encima a Sylvia y Eris. De vuelta en el presente, una notificación aparece en su campo de visión. Ha ganado pericia en su habilidad de esgrima, subiéndola al nivel 4 y aumentando su precisión y poder de ataque en un 40%. Orvald, al ver la demostración sin esfuerzo de Caín, hierve de rabia. Grita que Caín se está volviendo demasiado engreído para alguien que una vez no fue nada. No responde con un ataque físico, sino con una oleada de magia. Abriendo los brazos, Orvald lanza poderosos hechizos de mejora, potenciación y resistencia a la magia de fuego sobre toda su fuerza reunida. Caín observa, notando para sus adentros que Orvald es un usuario de magia mucho más hábil de lo que fue su contraparte en el juego, capaz de lanzar mejoras a tanta gente a la vez. Orvald sonríe con suficiencia, declarando que tal hazaña es natural para un genio como él. Sus oponentes, mejorados mágicamente, una banda de mercenarios de aspecto rudo, se burlaban y reían, listos para la pelea. Su líder, Orvald, se reía como un maníaco. Se burló de Caín, declarando que, como especialista en magia de fuego, lanzar magia de resistencia al fuego sobre sus hombres era un asunto sencillo, inutilizando las habilidades de Caín contra ellos. Detrás de él, una de las doncellas de Eris dio un valiente paso al frente, jurando proteger a su señora. Él, sin embargo, permaneció impasible ante la burla, diciéndole con calma a Sylvia que se mantuviera atrás y no se preocupara. Reconoció el hechizo de Orvald, la esfera de Selpido, y conocía su fallo crítico, no ofrecía protección contra ataques puramente físicos. Recordó el inmenso poder del hechizo y la dificultad para controlarlo, un poder que nunca antes había desatado sobre otra persona. Justo cuando la confrontación estaba a punto de intensificarse, una conmoción estalló en el linde del bosque. Un gran grupo de personas había llegado. De repente, un hombre gritó llamando al joven amo Caín, anunciando que Lancelot había llegado con refuerzos, justo cuando uno de los hombres de Orvald era derribado. El mayordomo, Lancelot, se mantuvo firme, con la espada desenvainada. Se posicionó entre la turba que avanzaba blandiendo hachas y las aterrorizadas Eris y sus doncellas, listo para defenderlas. Sin un momento de vacilación, se movió. En un torbellino de acero, Lancelot se abrió paso entre los atacantes, sus movimientos demasiado rápidos para que pudieran contraatacar. El único y amplio mandoble envió a sus oponentes por los aires, sus cuerpos arrojados a un lado como por un poderoso vendaval. La fuerza pura de su esgrima era abrumadora. Con la amenaza inmediata neutralizada, Caín se dirigió al mayordomo. Le encargó a Lancelot proteger a las damas mientras él iba a encargarse de Orvald, a quien llamó Gorn. Lancelot aceptó la orden sin dudar. Mientras se preparaba para moverse, reflexionó sobre la sorprendente fuerza de sus propias piernas. Comprendió que el cuerpo del espadachín que ahora poseía tenía un potencial inmenso, volviéndose más fuerte cuanto más lo forzaba. Recordó sus carreras diarias de 20 kilómetros, con Sylvia sorprendentemente manteniendo el ritmo, y se dio cuenta de que lo que él creía que era una huida era en realidad una preparación para esta misma confrontación. Lancelot observó esto, señalando que los resultados del riguroso entrenamiento de Caín eran ciertamente fascinantes. Lancelot entonces se giró e hizo una profunda reverencia, expresando su admiración. La revelación de su identidad provocó una onda de choque en las filas de Orvald. Miraron con incredulidad, preguntándose si este era realmente Lancelot, el antiguo vicecapitán de los caballeros, el legendario guerrero del que se decía que era el más fuerte del reino. Solo podía mirar con incredulidad mientras Lancelot hablaba con fervor, declarando que esa era la encarnación misma del ideal de la caballería. La mente de Orvald se aceleró, recordando la severa advertencia de su padre de no cruzarse nunca con el legendario caballero. Lancelot continuó, explicando que un hombre verdaderamente fuerte es aquel que se esfuerza sin cesar por proteger a quienes ama, una cualidad que ve perfectamente en el maestro Caín. Su conmoción se convirtió en indignación mientras gritaba, preguntando qué estaba haciendo Lancelot allí. A lo lejos, Caín observaba el intercambio con aire de desinterés, pensando para sí mismo que no le preocupaban en absoluto las costumbres de la caballería. El legendario caballero ignoró el arrebato y en su lugar hizo una declaración formal. Afirmó su inquebrantable lealtad al maestro Caín y desenvainó su reluciente espada, advirtiendo que si alguien se atrevía a levantar una hoja contra él, tendría que enfrentarse a la del propio Lancelot. Sin embargo, los mercenarios comenzaron a gritar desafiantes, sin inmutarse. Caín se adelantó para dirigirse a ellos directamente, su voz cortando el ruido. Les preguntó si de verdad creían que podían salirse con la suya después de sus viles acciones y simplemente retirarse. Antes de que pudieran reaccionar, varios de los hombres cayeron abatidos. Caín se paró sobre sus cuerpos caídos, con una expresión fría mientras reflexionaba que, por lo que le hicieron a Sylvia y a Eris, no merecían piedad. Al ver a sus fuerzas menguar tan fácilmente, Orvald entró en pánico. Chilló a los hombres que le quedaban que huyeran y lo protegieran, y luego ofreció desesperadamente una bonificación de 10 monedas de oro a quien pudiera derrotar a Caín. Tentados por la recompensa, los mercenarios restantes rugieron y cargaron todos a una. Se enfrentó a su asalto sin dudarlo, su cuerpo era un borrón en movimiento mientras se movía entre ellos, su espada golpeando en una ráfaga de impactos. El implacable ataque continuó. Desvió la espada de un hombre mientras, simultáneamente, estrellaba el pomo de la suya en la cara de otro. Un último y brillante destello de energía estalló.
Un último mercenario observaba con los ojos desorbitados de terror el resultado, su rostro congelado por la conmoción. Caín permaneció perfectamente quieto, su expresión tranquila y resuelta. Se yergue sobre los cuerpos caídos, con la espada suelta a un lado. Sus movimientos habían sido demasiado lentos, sus acciones, un desperdicio. Reflexiona sobre el poder de su espada de la luna negra, debe tener cuidado de no permitir que su atributo oscuro inflija un daño adicional y fatal. Después de todo, necesita que vivan para que puedan expiar adecuadamente sus crímenes. Con esa resolución, dirige su atención al siguiente grupo. Una gran multitud de hombres de aspecto hostil, armados con armas improvisadas, le devuelven la mirada. Reafirma su decisión, estas personas deben ser obligadas a expiar sus pecados mientras aún vivan. Caín se yergue entre los cuerpos de los mercenarios derrotados, pasándose una mano por el pelo. El mayordomo, Lancelot, se acerca, elogiando la impresionante demostración de Lord Caín. Caín reflexiona para sus adentros que en el mundo del juego, Eris nunca existió, y un acto como este podría haberle costado el exilio. Se gira para ver a Eris, que está asombrada, exclamando lo increíblemente fuerte que se ha vuelto. La escena le trae recuerdos a Caín, Eris siempre había estado ahí para animarle, asumiendo el papel de madre para él y su hermano después de que la suya falleciera. Este tierno momento es destrozado por el grito furioso de Orvald. Jurando que nunca perdonará a nadie que pueda dañar a Eris, desata un poderoso hechizo, rugiendo su nombre, bola de fuego. El proyectil se dirige velozmente hacia Caín, pero él se da cuenta de que su trayectoria está calculada para golpear a Eris y simplemente lo esquiva. Una sonrisa de confianza cruza su rostro mientras considera la táctica de aficionado. Con un potente grito, blande su espada, no para bloquear, sino para hacer añicos la bola de fuego. El hechizo estalla en múltiples fragmentos más pequeños que describen un arco inofensivo sobre su cabeza, dejando tanto a Orvald como a Selvia mirando con absoluta incredulidad. Orvald retrocede, horrorizado de que su bola de fuego haya sido anulada. Selvia, con los ojos muy abiertos al comprenderlo, explica que este es el efecto de la habilidad única de Lord Caín, la espada de la luna negra. Aclara que, si bien una espada de atributo oscuro normalmente no puede interferir con la magia, la habilidad de Caín lo hace posible. Con el rostro desfigurado por la rabia y la incredulidad, Orvald se vuelve hacia Lancelot, exigiendo saber por qué nunca le hablaron de semejante habilidad. El mayordomo responde con calma que con la combinación de la bala de habilidad y la espada de la luna negra, ni la magia ni los proyectiles funcionarán contra Lord Caín. Concluye que esto significa que Orvald no tiene más opción que entablar un combate cuerpo a cuerpo si espera ganar. Enfurecido por esta revelación, Orvald les da la espalda y se encara a la multitud de aldeanos hostiles que trajo consigo, preparándose para incitarlos a atacar. Los aldeanos, agitados y confusos, gritan entre ellos, cuestionando cómo el hijo de un noble puede ser tan poderoso. Incitada por Orvald, la turba avanza, una caótica oleada de cuerpos con la intención de abrumar a Caín por pura superioridad numérica. Permaneció impasible mientras Orvald, presa del pánico y la desesperación, gritaba que Caín no había herido y había desafiado las órdenes del príncipe León. Orvald juró que informaría de esto a la familia real, mientras sus mercenarios derrotados suplicaban por sus vidas. Las amenazas de su oponente no significaban nada. Mientras Orvald ordenaba la aniquilación total de los aliados de Caín, éste le preguntó fríamente si de verdad esperaba el perdón. En un instante, le propinó una potente patada en la cara a Orvald, enviándolo al suelo junto a los demás aldeanos caídos. Caín señaló con desdén que ni siquiera su propio padre le había pegado nunca. Desde una distancia segura, el mayordomo Lancelot observaba la escena, un claro lleno de los cuerpos inconscientes de toda la turba. Recordó que Caín había comprado un objeto en particular a un mercader en Idensward. En el suelo, Orvald miraba hacia arriba en estado de shock, incapaz de comprender la inmensa diferencia de poder entre ellos. Lancelot se acercó entonces, presentando un gran fajo de pergaminos. Caín tomó uno y lo desenrolló ante el derrotado Orvald. Le preguntó con calma si eso era lo que tenía en mente, un pergamino de contrato de esclavitud. Todo esto formaba parte de un plan calculado, basado en el conocimiento de otro mundo. En el juego conocido como Apocalipsis, la forma más eficaz de crear un ejército privado era formar un cuerpo compuesto enteramente por esclavos, utilizando el mismo objeto que Caín sostenía ahora. Sosteniendo el pergamino en alto, Caín se dirigió a los hombres derrotados. Les informó de que había comprado más de 100 de esos pergaminos, un hecho bien conocido entre la nobleza. Les lanzó una escalofriante advertencia, firmar el pergamino y luego desafiar sus órdenes activaría una maldición que les infligiría un dolor tan atroz que sería como correr hacia la propia muerte. Al oír esto, Orvald dejó escapar un grito gutural de puro terror. Continuó con su sermón, preguntándose si la única regla del mundo era matar o morir. Reflexionó que, si bien los nobles poseen un gran poder y riqueza, a menudo son el blanco de ataques. Por lo tanto, capturarlos como esclavos proporciona una ventaja significativa. Recordó que, en el juego, tener un grupo con lealtad y obediencia absolutas era mucho más eficiente que cualquier otro método. Lancelot escuchaba con expresión de asombro. Comprendió la sombría mecánica del sistema, si la lealtad de un esclavo caía por debajo de 10, se le marcaba como traidor y su mente quedaba destrozada. La lealtad absoluta se mantenía mediante el miedo absoluto. El mayordomo se dio cuenta de la verdadera intención de Caín, estaba ofreciendo a estos bandidos la oportunidad de expiar sus crímenes a través de la servidumbre, un destino mucho mejor que la ejecución a la que se enfrentarían de otro modo. Caín se dirigió entonces directamente a los aterrorizados aldeanos. Declaró que nunca podría confiarles la protección de Selvia, ya que solo volverían a traicionarlo.
Les reveló que conocía su engaño, sabían que ella era la sacerdotisa del árbol del mundo y, aún así, conspiraron para secuestrarla. Explicó que este enfrentamiento llevaba mucho tiempo planeado. Había estado comprando sistemáticamente pergaminos de contrato de esclavitud a los mercaderes, anticipando el día en que los necesitaría para los bandidos locales. El ataque a Eris y Selvia confirmó sus sospechas, y los informes de los mercaderes sobre la reunión de los bandidos en un solo lugar le dieron la oportunidad perfecta para actuar. Mientras presentaba su solución, los ojos de Eris se abrieron de par en par con pura admiración. Se dio cuenta, con un jadeo, de que Caín había pensado tan a futuro, todo por el bien del dominio y de su hermana. Ante ellos, Orvald se arrastraba por el suelo, suplicando piedad. Rogó que le perdonaran la vida, prometiendo que, como próximo líder de la familia Orvald, sería un poderoso activo en la guerra. Los compañeros de Caín reaccionaron con sorpresa, mientras que el propio Caín permaneció impasible, declarando que aunque no esclavizaría a una persona inocente, Orvald distaba mucho de serlo. Le presentó el pergamino y la pluma al aterrorizado noble. La voz de Caín era fría mientras le daba el ultimátum, firmar el contrato o morir en el acto. Añadió que firmar también significaría que Orvald no tendría que ir a la guerra contra la familia del conde, una amenaza escalofriantemente tranquila. Con mano temblorosa y sudor perlando su frente, Orvald firmó el contrato. Caín observó el acto con una silenciosa intensidad, su expresión indescifrable. Recogió el contrato completado y le hizo una pregunta al hombre derrotado. Se preguntó qué habría hecho Orvald si sus papeles se hubieran invertido, reflexionando que probablemente lo habría matado sin dudarlo. Caín luego ofreció un atisbo de tranquilidad, afirmando que no tenía intención de dar ninguna orden irrazonable. Luego explicó el verdadero propósito de este contrato. Podría llegar un momento en que deban enfrentarse al ejército del príncipe León, y ese día, Orvald sería llamado a luchar como refuerzo para la familia del conde. Ahora atado, el hombre conocido como Gordon Showboats juró lealtad absoluta a Caín, su rostro una máscara de aterrorizada determinación. Desde las colinas, el rugido de los otros hombres aceptando su destino resonó por el paisaje. Los términos del contrato eran absolutos, si sus órdenes eran ignoradas, Caín podía infligir un dolor insoportable a sus nuevos sirvientes, haciendo imposible la negativa. Mientras Orvald se lamenta en su derrota, Selvia se vuelve hacia Caín con una expresión brillante y sincera. Le da las gracias de corazón, reconociendo que la ha salvado. Ella continúa, explicando su alivio y su recién descubierta confianza. Tener el poder de protegerse a sí misma, gracias a la magia, Fire, que él le enseñó, es increíblemente reconfortante. También le expresa su gratitud por haber protegido a Eris. Cerca de allí, Eris le comenta al mayordomo con asombro, dándose cuenta de que fue Caín quien le enseñó a Selvia una magia tan poderosa. Al mismo tiempo, Caín se dirige a los mercenarios derrotados, ofreciéndoles un contrato de servidumbre. Se para frente a todo el grupo, su voz resuena con un ultimátum, elijan la muerte o la servidumbre. Dejen claro que los matará sin dudarlo si no le juran lealtad. En respuesta a su orden, todos y cada uno de los mercenarios inclinan la cabeza y se arrodillan en señal de sumisión. Con su nuevo ejército asegurado, se vuelve hacia el arrodillado Orvald y le da su primera orden. Orvald debe informar a la familia real que Caín está tratando a Selvia como una esclava, una mentira deliberada para ser difundida como un rumor. Esta audaz maniobra política deja atónito al padre de Caín, quien se maravilla de la habilidad de su hijo para mejorar las relaciones con la casa Orvald. Eris está igualmente impresionada, declarando que las habilidades marciales y políticas de Caín son asombrosas. Caín simplemente sonríe, informando a Orvald que sus casas ahora son aliadas. Luego se dirige a sus nuevos soldados, bautizándolos como el Cuerpo Subaltz. Les ordena que corran inmediatamente de regreso a la finca Subaltz para un entrenamiento especial, comenzando con 1000 blandimientos de espada, mientras su familia observa con admiración. Mientras se preparan para irse, los detiene. Los reprende por su falta de ambición, declarando que su nuevo objetivo es convertirse en el ejército más fuerte del mundo, lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso a la famosa Guardia Imperial de Atlas. Una energía maníaca crepita a su alrededor mientras revela su plan. Los entrenará para subyugar monstruos de rango S en medio año. Esto es simplemente un peldaño. Forjarlos en la fuerza más poderosa será, en sus palabras, pan comido. Ha pasado los últimos 2 meses entrenando implacablemente al Cuerpo Subaltz, enfrentándolos a monstruos de alto peligro en lo que parece un mundo de masacre constante. Gracias a su brutal régimen, todos sus hombres han alcanzado el nivel 50 o superior, con sus habilidades en esgrima, arquería y medicina perfeccionadas. Ahora son equivalentes a aventureros de rango C. Su regreso a la ciudad es recibido con una bienvenida de héroes. Las calles están repletas de multitudes que vitorean, aclamando al Cuerpo Subaltz y a su líder. Banzai, Lord Ken, gritan, celebrando a su nuevo héroe mientras Selvia observa con asombro. La admiración de la gente es palpable. Un joven incluso declara que no importa qué monstruo aparezca, Lord Ken se encargará de él y que quiere servir a sus órdenes cuando crezca. Selvia comenta la increíble popularidad de Caín, señalando que se siente orgullosa solo por asociación. Caín le da una palmada en la cabeza, agradeciéndole su duro trabajo. Le explica que, como el gremio de aventureros local no podía hacer frente a la amenaza de los monstruos, la gente les ha apoyado inmensamente. También observa que Selvia ha cumplido su promesa de no usar magia de fuego durante 5 meses, lo que debería cumplir las condiciones para que adquiera una cierta habilidad. Reflexiona sobre su progreso. Su propio nivel es 31, mientras que el de Selvia es 25. Se da cuenta de que con un poco más de esfuerzo, podrán enfrentarse a monstruos de rango S. Si pueden lograrlo, sus niveles se dispararán.
Aprieta el puño con determinación. Mientras tanto, algunos de sus hombres se maravillan de su nueva realidad. Uno no puede creer que ellos, antes despreciados como bandidos de la montaña, ahora sean aclamados como héroes. Otro comenta que en este mundo, los que no pueden comer son simplemente descartados. El sentimiento se extiende por el cuerpo. Los hombres lloran de alegría, abrumados por la gratitud de haberse convertido en esclavos de Caín, exclamando lo felices que son de tener 3 comidas calientes al día y una habitación adecuada para dormir. Caín los observa, notando que la mayoría eran siervos fugitivos o desertores que claramente han soportado considerables dificultades. Se vuelve hacia el público que lo adora y les grita que escuchen con atención. Declara que es un noble depravado que trata a Selvia como una esclava, obligándola a participar en batallas peligrosas. Les recuerda que no olviden que él es su favorito, y Selvia es suya. Selvia lo mira, completamente atónita. Su rostro se tuerce en una sonrisa amenazante mientras proclama que todo es por la gloria y la prosperidad de la familia Subalts. Selvia, aunque aterrorizada por su repentino cambio de comportamiento, logra balbucear palabras de aliento, diciéndole que de lo mejor de sí. La sonrisa se desvanece. Una sola lágrima traza un camino por su mejilla mientras aparta la vista de la multitud. Le había parecido oír sus voces, los susurros de crítica que le habían seguido hacía poco, llamándole noble depravado por obligar a una joven a luchar en primera línea. Él escucha en silencio mientras los mercenarios que comanda colman de elogios a Selvia. Uno de los hombres le agradece por su ataque de fuego, señalando que con ella y su esposo luchando juntos, el número de monstruos con los que tienen que lidiar ha disminuido drásticamente. Selvia, radiante, responde que ser llamados marido y mujer es simplemente una constatación de los hechos. Otro mercenario interviene, llamándola una maga poderosa. Los elogios y la mención casual de su estado civil dejan a Caín sin palabras, con una gota de sudor rodando por su rostro. Selvia se aferra con fuerza al brazo de Caín, con el rostro sonrojado por la emoción. Declara que debe esforzarse por serle más útil, sintiendo que aún no se ha ganado el título de santa que los soldados le han otorgado. Caín, mientras tanto, parece profundamente incómodo con la muestra de afecto en público y la atención de la multitud que los observa. Él baja la cabeza, una gota de sudor recorriendo su sien. Aunque está complacido por su afecto, no puede evitar la sensación de que, para cualquier espectador, parece que está explotando su amabilidad. Su voz interrumpe sus pensamientos mientras ella lo mira con una intensidad desconcertante. Le pregunta por qué no usa esa medicina en ella, prometiendo que si lo hace, se convertirá en su esclava devota por pura gratitud. Caín se queda atónito al darse cuenta de que se refiere a la poción mágica disuelve ropa desarrollada por la farmacéutica, Riru. Él le dice con firmeza que no necesita usar tal cosa. Sin embargo, la desesperación de ella le trae el recuerdo de Orvaldo obligándola a tomar la poción y luego ordenándole a Caín que hiciera que Selvia lo besara y usara la poción para derretir su propia ropa. Los ojos del público están sobre ellos. Para mantener su tapadera, deben continuar con su actuación de villanos. Selvia interpreta su papel con entusiasmo, su rostro iluminado con una fingida alegría malvada. Declara a la multitud que la aclama que usará la poción en Caín, lo esclavizará y lo azotará hasta someterlo, provocando un rugido de aprobación de los espectadores. Ella se vuelve hacia él con una sonrisa serena, pero él está visiblemente nervioso por todo el espectáculo. Reflexiona que, aunque creía que era él quien tenía el control, ver este lado de ella confirma su sospecha de que la familia Subalts es realmente peculiar. Más tarde, vestido con un atuendo más práctico, le sugiere a Selvia que, dado que el ejército de Subalts probablemente ha terminado su subyugación de monstruos, los dos deberían adentrarse más en la mina de Mithril para aumentar sus niveles. Selvia aplaude encantada ante la perspectiva de estar a solas con él, pero su conversación es interrumpida por la repentina llegada del mayordomo, Lancelot. El mayordomo se apresura hacia ellos, llamando a Caín con urgencia. Sin embargo, los pensamientos de Caín todavía están en la mina de Mithril, una mazmorra del juego llena de criaturas formidables. Reflexiona que cazar monstruos de manera eficiente allí podría producir Mithril de alta pureza, y una habilidad de recuperación mejorada haría la expedición aún más fructífera. Su atención vuelve bruscamente al presente mientras Lancelot explica la situación. Ha llegado una comunicación mágica urgente del príncipe León, y el padre de Caín la está atendiendo. Atónito por la noticia, Caín exige saber la naturaleza del mensaje. El mayordomo, Lancelot, entrega la noticia urgente al padre de Caín y a Selvia. Un brote masivo de muertos vivientes ha ocurrido cerca de la capital, y la orden de subyugación ha sido dada al padre de Selvia, Fernán. Además, se ha ordenado a la familia Subalts que asista a las fuerzas de Fernán y que pase por alto cualquiera de sus peticiones, un detalle que hace que el padre de Caín frunza el ceño. Mientras Selvia clama por su padre angustiada, Caín comprende la verdadera naturaleza de la situación. Se da cuenta de que el príncipe León está utilizando una orden legítima para enviar al padre de Selvia a la muerte, todo para atormentarla. Mientras tanto, el príncipe León reflexiona sobre su plan. Lo ve como un peldaño para la familia Subalts, pero siente una punzada de inquietud, presintiendo que las dos familias pueden haberse vuelto demasiado cercanas para su gusto. De vuelta con Caín y Selvia, el mayordomo les informa de que el príncipe León está esperando para hablar con Caín. Sin inmutarse, Caín comenta que este acontecimiento es en realidad bastante conveniente y que todo está procediendo como él había previsto. Luego se vuelve hacia Selvia, colocando suavemente una mano sobre su cabeza. Sorprendida, ella se disculpa, lamentando haberle causado tantos problemas a su padre. Él le dice que no se preocupe, asegurándole que se encargará de todo.
Esto, él lo sabe, es el comienzo de su primera confrontación real con el príncipe león. Poco después, Caín llega a una mansión grande e imponente. Al entrar en el opulento vestíbulo, una voz desde lo alto de la gran escalera lo llama, reconociendo su regreso. Lo conducen a una lujosa habitación donde el príncipe león está sentado despreocupadamente en una silla parecida a un trono. El padre de Caín también está presente, explicando nerviosamente que solo estaba admirando el noble semblante del príncipe. Interpretando su papel, Caín hace una profunda reverencia, presentándose como Ken Showbox, el leal sirviente de su Alteza. Ahora comprende que los rumores de que las dos familias se estaban acercando han llegado efectivamente a oídos del príncipe. El príncipe león se enfrenta al padre de Caín, que está desplomado en su silla, con un aspecto completamente agotado. El príncipe le pregunta si se está tomando sus órdenes a la ligera, recordándole que ha estado esperando una conversación directa. Con un tono cortante, exige una respuesta. Antes de que su padre pueda responder, Caín da un paso al frente con una sonrisa plácida. Informa de que ha estado llevando a cabo diligentemente la subyugación de monstruos, poniendo todo su esfuerzo en la tarea. Continúa su informe, asegurando al príncipe que ejecuta sus órdenes a diario. Caín explica que está utilizando el exterminio de monstruos como pretexto para acercarse al condado de Subaltz y que les ha preparado un regalo. El príncipe interviene entonces, exigiendo saber por qué gente del condado de Fernán está entrando en su territorio, señalando que la familia ya está siendo despreciada por otros nobles por haber expulsado a la santa. Caín responde con calma que esta situación sirve de excusa conveniente, calificando al condado de Subaltz de simple molestia. Una sonrisa cruel y satisfecha se dibuja en el rostro del príncipe. Vuelve a mirar al padre de Caín y le da su orden final, le permitirá aplastar a Selvia ante sus propios ojos, y no se le permitirá detenerse hasta que esté hecho. Caín permanece en silencio en el gran salón, con una expresión sombría. Ha llegado como se le convocó. Reflexiona para sus adentros que las palabras del príncipe distan mucho de ser sabias, son una declaración de desesperación para la misma chica que intenta salvar. Desde su asiento, el príncipe león se burla de la idea. Le parece divertidamente inútil que Caín intente salvar a la chica. Con una sonrisa cruel, declara que si Caín no va a seguirle el juego, las cosas serán aburridas. Luego amenaza con mostrarle a Caín la verdadera y absoluta desesperación, lo que hace que los ojos de Caín se entrecierren con furia. Continúa, explicando que ya ha hablado con el mayordomo. León aclara que no está enfadado con Selvia, pero advierte que si se ve forzado a actuar, la familia real comenzará los preparativos para la guerra. Con ese fin, ya ha emitido una orden al conde Fernán. León da más detalles sobre la reciente plaga de monstruos cerca de la capital, señalando que es el mismo fenómeno que afectó al mundo que una vez conoció. Fríamente, culpa a Selvia por haberlo avergonzado, declarando que su padre, el conde Fernán, debe expiar el crimen de ella con su vida. Deja claro que no les ofrecerá ninguna ayuda. Inclina ligeramente la cabeza, acusando recibo de la orden. Caín pide entonces permiso para hacer una pregunta. Menciona a los muertos vivientes que permanecen cerca de la capital y pregunta si se le reconocerá por patrullar la zona para acabar con ellos. Su mente se llena de visiones de la plaga de los muertos vivientes. Los que mueren a manos de ellos se levantan de nuevo, engrosando sus filas exponencialmente. Recuerda que naciones enteras han caído ante esta plaga a lo largo de la historia, y siente la responsabilidad personal de evitar que un destino tan necio caiga sobre este país. El príncipe descarta por completo sus preocupaciones. Mientras las murallas de la capital se mantengan en pie, no ve ningún problema. Afirma cruelmente que no importa si miles de plebeyos en los pueblos y aldeas son masacrados como insectos. Al oír esto, la convicción de Caín se solidifica, el príncipe es un hombre absolutamente depravado. Había comprendido la maldad del príncipe por el guión del juego, pero la realidad es mucho peor de lo que jamás imaginó. Sabe que derrotar al príncipe león se supone que es el papel del héroe Abel, pero una nueva determinación se forma en su interior, aplastará al príncipe él mismo antes de que Abel tenga la oportunidad. Más tarde, Caín se presenta ante su padre. El hombre mayor hace una solemne promesa en nombre de la familia Subaltz, no interferirán en este asunto de ninguna manera. Caín se inclina profundamente ante una gran esfera oscura con ojos brillantes y amenazadores. Informa formalmente su agradecimiento al leal sirviente de su Alteza, el príncipe león. La esfera responde, su voz resonando con autoridad, dirigiéndose a él como Caín y expresando alivio al escuchar su informe. Se paró ante la esfera del oráculo, con la cabeza inclinada, mientras el príncipe león se regodeaba desde su trono. El príncipe declaró su intención de cumplir su acuerdo, llevaría a Selvia a la desesperación y reclamaría su brazo derecho como premio. Caín solo ofreció un breve y agudo suspiro como respuesta. Al darse cuenta de la gravedad de las verdaderas intenciones del príncipe, se dio la vuelta y corrió por el gran salón. Ahora comprendía que había sido engañado, de no haber actuado, las consecuencias habrían sido nefastas. Gritó llamando a Lancelot. El mayordomo y su padre lo encontraron al final del pasillo. Sin preámbulos, dio una orden directa, convoquen a Gorn de la familia Orvald de inmediato. Su padre cuestionó la decisión, sorprendido de que involucrara a la familia Orvald. Caín le sostuvo la mirada con una confianza inquebrantable, asegurándole que no había motivo de preocupación, todos los preparativos ya estaban listos. Consideró la trama que se desarrollaba. Con la familia Subaltz siendo incriminada por el brote de muertos vivientes, la única forma de salvar al padre de Selvia era derrotar personalmente a toda la legión de no muertos. Era una jugada desesperada. Los muertos vivientes ya pululaban por los campos de batalla y aparecían en zonas pobladas, una marea de muerte que parecía imparable.
Se preguntó si esto era obra de un nigromante. Sin embargo, dentro de esta crisis, vio una oportunidad. Si se manejaba correctamente, este desastre podría convertirse en una perfecta carrera contra jefes, una oportunidad para ganar un poder inmenso rápidamente. Todas las piezas necesarias se estaban alineando. Tal como lo había planeado, Gordon de la familia Orvald llegó al palacio en un magnífico corcel blanco. El príncipe León, al presenciar la llegada, quedó completamente desconcertado y exigió saber qué estaba pasando. Mientras tanto, en otro lugar, Caín supervisaba un bullicioso taller donde los artesanos trabajaban arduamente. Se volvió hacia el atónito príncipe y le explicó la situación con una sonrisa tranquila. Instó a León a darse prisa, revelando que sus propios soldados Subalds estaban siendo equipados con la armadura de la familia Orvald. Era, según él, una forma de recompensar a sus héroes por sus esfuerzos. La compostura del príncipe finalmente se hizo añicos. Gritó con incredulidad al darse cuenta de la verdadera intención de Caín, ayudar al padre de Selvia. La idea de que Caín se aliara con la familia Orvald en su contra era una traición tan profunda que, en su mente, era el peor resultado posible. Con una sonrisa triunfante, casi cruel, desestimó la indignación del príncipe. Explicó que no era ningún problema, ya que se había forjado una reputación en el reino de Albión bajo el alias de Barón Gordon Orvald, el asesino de monstruos. Se burló de León, preguntándole si de verdad creía que un pretexto tan endeble le impediría salvar una casa noble. Aunque esperaba que el príncipe enviara asesinos tras Gordon, lo consideraba una molestia menor. León solo pudo gritar de rabia impotente. Él tranquiliza a Eris y a Selvia, que están en el suelo, diciéndoles que no se preocupen. Les promete su protección y explica que ya ha enviado a sus guardias para escoltarlas a un lugar seguro. Internamente, sospecha que Eris podría estar buscando a Gordon. Continuando con su explicación, le indica a Eris que él y Selvia se disfrazarán como subordinados de Gordon. Luego se dirigirán hacia los refuerzos, con Gordon actuando formalmente como su comandante. La sugerencia deja a Eris completamente atónita. Gordon asume el papel con un aire teatral, declarando que debe interpretar absolutamente el papel de un héroe, de lo contrario sería un problema. Admite que no es una mala idea y se encuentra reevaluando a Caín, concluyendo que es un amo digno de servir. Él continúa, afirmando que aunque la situación es impensable, su afecto por Eris lo motiva a seguir adelante. Reconoce que todo esto fue parte de la brillante estrategia de Caín. De repente, Gordon se da cuenta de algo. Recuerda que el ejército de Subalds consta de solo unos 100 soldados, un hecho que preocupa visiblemente a Selvia. Su comprensión se convierte en pánico y grita que su situación es imposible, exclamando que no quiere morir. Caín le dice con calma que se prepare, asegurándole que ya se ha encargado de todo, y le pide que cuide de Eris. Justo en ese momento, Lancelot llega empujando un carro cargado de armas. Anuncia que 100 espadas de mitril están listas para el amo Caín. Gordon lo mira con incredulidad. Caín explica que esta es la carta de triunfo de la familia Subalds, equipar a todos sus soldados con poderosas espadas de mitril compensará con creces su falta de número. Los ojos de Selvia se abren de asombro ante la visión de incontables espadas relucientes dispuestas en estantes. Se maravilla de que ya se haya completado un número tan grande. El padre de Caín, radiante de orgullo, se dirige al grupo. Aclara que, aunque las espadas para Lady Salva aún no están grabadas, las espadas de mitril para las tropas de Caín están listas y programadas para su despliegue. Junta las manos, expresando su gran expectación. La noticia deja atónito a Orvald. Se pregunta cómo es posible equipar a todo un ejército con armas tan poderosas, algo que creía que solo la Guardia Imperial del Imperio Atlas podía permitirse. Se pregunta en voz alta cómo han podido producir tantas espadas de mitril, dados los inmensos fondos que se requieren. Su conmoción se profundiza al darse cuenta de las implicaciones. Para utilizar todo el potencial del mitril, cada soldado necesitaría haber dominado la habilidad, maestría con la espada nivel 2 minutos. La idea de una fuerza entera armada hasta tal punto es abrumadora. Mientras Orvald grita incrédulo, el mayordomo, Lancelot, se inclina profundamente ante Caín. Informa con calma a Gordon que él personalmente entrenó al joven durante 2 meses. Orvald solo puede gritar el nombre de Lancelot con absoluto asombro. Una sonrisa fría se dibuja en el rostro del padre. Comenta lo maravilloso que es tener un subordinado que entiende sus intenciones sin que se lo digan, revelando que llevó a los soldados al borde de la muerte para lograr este resultado. Señala que, aunque todavía no son su ejército ideal, han tenido éxito. Caín permanece en silencio mientras Selvia ríe nerviosamente a su lado. Luego dirige su atención a su hijo, avanzando mientras sostiene una espada ornamentada y de aspecto poderoso. Anuncia a Caín que los preparativos avanzan según lo previsto. La visión del arma pilla a Caín completamente por sorpresa. Sus ojos se abren de par en par mientras mira la magnífica hoja que su padre sostiene ahora ante él. Su padre le ofrece la espada, diciéndole que la tome. Le explica que esta hoja fue encargada especialmente para protegerlo. Caín extiende la mano y toma la empuñadura, con expresión de asombro. Sostiene el arma, su propio reflejo de ojos abiertos devolviéndole la mirada desde el acero pulido. Observa el intrincado diseño, preguntándose en silencio qué es realmente esta espada. Él le da las gracias a su padre, con los ojos muy abiertos de agradecimiento.
Su padre le explica que le gusta la espada, aclarando que no es una simple hoja de mitril, ha sido encantada para otorgar una bonificación de más 1-0 al poder de ataque y un aumento del 10% a la fuerza de ataque general. La expresión de su padre se vuelve seria mientras le pregunta si Caín lo entiende de verdad. Declara que el destino de sus dos familias, y, de hecho, de todo el país, descansa ahora sobre los hombros de Caín, afirmando que es digno de soportar tan pesada responsabilidad. Caín se queda sin palabras ante el peso de sus palabras. Orvald, que ha estado observando, se acerca para alabar la magnífica espada. El padre de Caín explica que encantar un arma con más 1-0 de poder de ataque requiere una cantidad masiva de materiales costosos. Orvald está de acuerdo, señalando que tal hazaña rara vez se logra. Una leve y agradecida sonrisa se dibuja en los labios de Caín mientras procesa la magnitud del regalo. Sostiene la hoja, admirando su forma. Piensa para sí mismo que este es un compañero fiable, muy diferente de las herramientas que conocía en los juegos de su vida pasada. Su padre le agarra la mano con firmeza y le da una última y solemne orden: Caín debe volver con vida, y debe traer a Selvia de vuelta con él. Le asegura que tanto él como Eris estarán esperando. La solemnidad del momento se rompe con un grito repentino. Eris irrumpe en escena, llamando a Caín con urgencia. Su repentina aparición sorprende a Caín, Selvia y al príncipe. Corre hacia Caín, pasando junto a Selvia, que sube elegantemente a un carro cercano que está siendo cargado por dos trabajadores. Le echa los brazos al cuello en un fuerte abrazo, tomándolo por sorpresa. Exclama que Riru y As le han preparado una gran provisión de pociones de mejora y recuperación. Aferrada a él, Eris le ruega entre lágrimas que vuelva con vida. Cerca de allí, Selvia observa la emotiva despedida con una expresión amable, dirigiéndose también a Caín. Él permaneció en silencio mientras Riru, la farmacéutica, presentaba su última creación con un entusiasmo deslumbrante. Anunció que era una poción de mejora suprema, lo suficientemente poderosa como para restaurar incluso una extremidad perdida. Selvia, igualmente impresionada, elogió a Riru como su maestra en el oficio. Las propias habilidades de Selvia habían mejorado considerablemente. Reflexionó que, gracias a la guía de Riru, su habilidad de farmacéutica había subido al nivel 2. Mientras tanto, el propio Caín también había sido aprendiz de Riru, adquiriendo el nivel 1 en la habilidad mientras los trabajadores cargaban suministros para su viaje. Riru se volvió entonces hacia Caín, presentándole una pequeña bolsa atada. Le explicó que, después de muchos ajustes difíciles, finalmente había logrado desarrollar el veneno que él había solicitado. Caín lo aceptó, con una expresión de satisfacción en su rostro. Su satisfacción fue efímera, ya que Selvia se inclinó, con los ojos fijos en un frasco diferente que ahora sostenía. Preguntó con súbita intensidad si era una versión mejorada de esa medicina en particular, lo que hizo que Caín se sobresaltara. Entonces, una horrible comprensión la golpeó. Retrocedió, gritando que no era una medicina cualquiera, sino una poción mágica mejorada diseñada para disolver la ropa. No podía creer que él poseyera un objeto tan pervertido para usarlo con su propia prometida. Con sus preparativos finalmente completos, Caín anunció su partida a Eris y Selvia. Señaló hacia la capital, y Lancelot, el mayordomo, hizo una profunda reverencia, declarando que los escoltaría hasta la puerta principal. Su viaje comenzó, cruzando las vastas tierras fronterizas. Desde esta remota región, la capital real estaba a 10 días de distancia, incluso viajando por los medios más rápidos. Una gran columna de soldados marchaba con ellos. Tenían que llegar a su destino rápidamente para comenzar la subyugación de los muertos vivientes, no fuera que el número de enemigos aumentara sin control. Observando a la fuerza que se aproximaba desde la distancia, los ojos de un comandante de caballeros se abrieron con alerta y sorpresa. Estaba de pie junto a un subordinado, habiendo notado claramente la llegada del ejército. En una puerta fortificada, un contingente de soldados montados es detenido por los guardias de servicio. Los guardias exigen saber su afiliación, preguntando a qué ejército pertenecen. Un jinete del grupo que llega anuncia que son soldados de la familia Orvald. El líder del grupo, un hombre con un casco de metal completo, explica que el barón Orvald los ha enviado para subyugar a los problemáticos no muertos que asolan la capital real. A su lado, el príncipe león se sienta rígidamente en su caballo, con el rostro pálido y perlado de sudor, mientras Selvia observa desde su propia montura. Se dirige directamente al príncipe, visiblemente nervioso, confirmando su identidad como Gorn. Uno de los guardias de la puerta reconoce de repente el emblema en la armadura del caballo principal. Es el escudo de la familia Orvald. El jinete lo confirma, proclamando en voz alta que él mismo es Gorn Orbo. Los guardias expresan su confusión, declarando que no habían sido informados de su llegada. Gorn explica que ha venido a reforzar las tropas del barón Ferdinand, citando a los no muertos descontrolados como la razón de su ayuda no solicitada. Sus ojos se entrecierran tras su visor mientras lanza un agudo ultimátum: rechazar su ayuda equivale a abandonar al pueblo y al propio país. Luego vuelve su mirada hacia el príncipe, que aún tiembla, para presionar el asunto. Cediendo bajo la presión, el príncipe león estalla, con el rostro contraído por el pánico. Grita que Gorn tiene razón y ordena furiosamente a los guardias que abran la puerta de inmediato. Sorprendidos por el arrebato, los guardias se disculpan por su vacilación. Mientras la pesada puerta de hierro comienza a abrirse con un chirrido, la expresión de pánico del príncipe se desvanece, reemplazada por una leve sonrisa de complicidad. Más allá de las murallas, un vasto ejército de soldados montados de Orvald espera en formación. Sin que estas tropas de base lo sepan, la orden del príncipe león de ejecutar al barón Ferdinand nunca les fue transmitida. Dentro de las murallas de la capital, los hombres de Gorn Orbo lo colman de elogios, declarándolo un verdadero noble por su espíritu, en marcado contraste con el ocioso príncipe león.
El propio príncipe, abrumado por la emoción, desvía la atención, gritando que los elogios deberían dirigirse a Ken Shobots y que nadie debería difundir rumores sobre él. Su arrebato se ve interrumpido cuando una figura con una capa oscura y un casco completo e intimidante lo llama. El príncipe león se gira, sobresaltado y sudando, mientras el misterioso hombre y su séquito montado le bloquean el paso. Más tarde, a caballo, el hombre del casco, Caín, se disculpa profusamente con Gordon. Insiste en que no se mencione su propio nombre durante la expedición, pensando para sí que debe permanecer sumiso por ahora. Gordon, ataviado con una armadura de placas, parece satisfecho, señalando que los hombres de Caín pasaron el puesto de control sin problemas. Desde la distancia, Eris observa con una sonrisa de complicidad, comentando para sí misma el talento de Caín para la adulación. Mientras comienza la expedición, Caín observa a los soldados, reflexionando que la tropa debe sentirse resentida por haber recibido la orden de dejar desatendidos a los extremadamente peligrosos muertos vivientes. Considera el aprieto del príncipe león, concluyendo simplemente que el príncipe es profundamente impopular. 2 días después, la compañía cabalga con fuerza a través de un denso bosque. Caín sabe que una vez que atraviesen esta extensión boscosa, la capital estará cerca. Reflexiona que este bosque, una conocida guarida de monstruos, normalmente sería peligroso de cruzar. Su paso seguro solo es posible porque están acompañados por Selvia, la sacerdotisa del árbol del mundo. Al pasar junto a una aldea de aspecto próspero, le sorprende lo diferente que es esta realidad del juego que recuerda, donde el camino a la capital estaba bordeado de ruinas y páramos. El reino de Albion es mucho más robusto de lo que anticipaba. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Selvia se vuelve hacia él, con los ojos muy abiertos por una nueva comprensión. Le pregunta si había algo que él supiera antes de que comenzara la historia principal del juego, explicando que los espíritus del bosque, impulsados por su presencia, acaban de contarle algo. Ella y los demás siguieron cabalgando, adentrándose en el bosque. Había llegado un mensaje, justo al otro lado de este bosque, el hermano mayor de Caín había establecido su campamento. Ella instó al caballero con armadura que iba a su lado a que acelerara el paso, explicando que necesitaban reunirse con las fuerzas del príncipe Fernán. Él asintió a su orden, guiando su montura hacia adelante. Al coronar una colina, la escena que se desplegó ante ellos los dejó helados. Una vasta batalla se libraba abajo. Un explorador gritó que el campamento del hermano mayor de Caín estaba siendo atacado por un ejército de muertos vivientes. Selvia observó con incredulidad la enorme cantidad de enemigos, su voz temblaba mientras calculaba que eran aproximadamente 6.000. Él evaluó rápidamente la situación. El ejército del príncipe Fernán contaba con unos 1.000 hombres. Estaban superados en número 60-1. Sabía que, en un combate directo, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Espoleó su caballo hacia adelante, gritando a los demás que se dieran prisa, advirtiendo que apenas llegarían a tiempo. El príncipe, cabalgando a su lado, expresó su sorpresa, preguntando si Selvia había logrado usar magia de visión lejana. De repente, un nuevo horror apareció ante ellos, un caballero sin cabeza, ataviado con una armadura oscura y manchada de sangre, montado en un corcel igualmente siniestro. Selvia ahogó un grito, con los ojos desorbitados por el terror. El príncipe identificó a la criatura como un Duyan, un temible monstruo de rango S. La visión provocó una ola de desesperación en Selvia, quien creyó que su situación era ya irremediable. Pero la voz del caballero con armadura cortó el miedo. Declaró sin dudarlo que él sería quien derrotaría a ese monstruo de rango S. En respuesta a la confianza de su subordinado, Gordon Orbold bramó la orden de carga para las fuerzas de Subalts. Los caballeros montados repitieron la orden, espoleando a sus caballos a galope tendido mientras descendían hacia el campo de batalla. Cabalgó a la cabeza de la carga, su determinación se endureció. Un monstruo de rango A era ciertamente una amenaza, consideró, pero con su nivel de fuerza actual, no era un oponente al que no pudiera derrotar. Con Selvia y el príncipe flanqueándolo, alzó la voz por encima del estruendo de los cascos, arengando a los soldados con una orden simple y poderosa: seguime. Un ejército de caballeros retumba a través del campo, sus armaduras relucen mientras cargan a caballo, una ola de acero y determinación. Su carga disciplinada se estrella contra una horda caótica de guerreros esqueléticos, el choque de espadas y escudos resonando por todo el campo de batalla. La pura ferocidad y el número de los muertos vivientes resultan abrumadores. Los caballeros se dan cuenta con horror de que por cada no muerto que derriban, un camarada caído es susceptible de levantarse y unirse a las filas enemigas, empujándolos hacia la aniquilación. Desde el interior de su yelmo, los ojos de un caballero se abren de par en par al contemplar la desastrosa escena. Su atención es atraída por un grito de alarma. Selvia, con la armadura maltrecha y el rostro ensangrentado, es forzada a arrodillarse, indefensa ante el imponente caballero sin cabeza. El jinete sin cabeza alza su mandoble, preparándose para ejecutar a la sacerdotisa caída. Ella cierra los ojos, preparándose para el golpe inevitable, con la respiración entrecortada por la lucha. Sin embargo, Caín reconoce la verdadera amenaza. Identifica a la criatura como un Duyan, la clase más fuerte de muertos vivientes. Es un monstruo de rango S, con un nivel estimado de 50, muy superior al suyo. Enfrentando probabilidades imposibles, saca un pequeño vial. Es un elixir especial desarrollado por Riru, diseñado para reducir precisamente sus PV a la mitad. Sin dudarlo, lo bebe, y una oleada de poder crepita a su alrededor. La poción activa su habilidad, Mata Gigantes. Cuando sus PV están por debajo de la mitad y se enfrenta a un enemigo de mayor nivel, su poder de ataque y agilidad aumentan en un 100%.
Una nueva resolución endurece su mirada. Carga en el campo de batalla a lomos de su corcel de guerra, gritando desesperadamente que debe llegar a tiempo mientras se abre paso entre la horda de muertos vivientes. Sus ojos, agudos y concentrados a través de la rendija de su yelmo, se fijan en la escena que tiene delante, el Duyan de pie sobre sus víctimas, con Selvia yaciendo inmóvil cerca. Con un rugido desafiante, espolea a su caballo hacia adelante, interceptando la enorme espada del Duyan justo cuando está a punto de ejecutar a otro caballero arrodillado. El caballero rubio levanta la vista, atónito, reconociendo la voz y preguntándose si de verdad podría ser Caín. El jinete armado confirma su identidad, anunciando al vizconde Ferdinand Edward que ha llegado con el ejército de Ken Showboats como refuerzos. Detrás de él, se materializa una formidable línea de soldados con armaduras de placas completas a juego, con sus espadas desenvainadas al unísono. Un murmullo de asombro recorre las tropas recién llegadas al darse cuenta de que fue el propio Lord Ken quien les había otorgado el equipo de mitril que ahora empuñaban. Esta revelación estalla en una ovación atronadora, con todo el ejército rugiendo el nombre de su héroe. Edward permanece arrodillado, completamente sorprendido de que Caín haya venido a su rescate. Caín mira al vizconde, señalando que la espada de mitril lo salvó del golpe del Duyan. Luego emite una orden: Edward debe retirarse al bosque, y el ejército de Subalts cubrirá su retirada. La orden sorprende a Edward, que levanta la vista confundido y pide una aclaración. ¿El bosque? En lugar de una respuesta directa, Caín señala más allá de él, hacia las líneas enemigas, y su voz resuena con una proclamación: Selvia es la verdadera sacerdotisa del árbol del mundo. Observaba al caballero sin cabeza, con la mirada intensa tras su yelmo de acero. Una gota de sudor le recorría la sien mientras evaluaba al formidable enemigo. El Duyan, en respuesta, apretó la empuñadura de su espada corrupta. Una energía oscura parecía vibrar en el arma, un testimonio de su poder impío. Ese poder acababa de derribar al vizconde Edward, quien observaba con incredulidad cómo el jinete sin cabeza se alejaba al galope, dejando atrás a su montura caída. ¿Qué ha sido eso?, balbuceó, dándose cuenta de que el peso aplastante del golpe superaba incluso la fuerza de Lancelot. Mientras el vizconde se recuperaba de la demostración de fuerza, la voz de Caín resonó en el aire, con la mirada fija en el camino del Duyan hacia el bosque cercano. Declaró su objetivo: si lograban llevar a Selvia al bosque, ella podría usar su habilidad para controlar las plantas y protegerse. Enfrentando el implacable avance de la horda de esqueletos, Selvi levanta la mano, y un complejo sigilo mágico brilla intensamente ante ella. Con una mirada de pura desesperación y un esfuerzo inmenso, grita el encantamiento: Aubedas Fire. El hechizo estalla desde su punto focal, enviando una onda de choque de energía pura que se propaga por el campo de batalla. Un destello cegador de luz blanca envuelve las primeras filas del ejército de muertos vivientes, vaporizándolos al instante. La explosión se expande hacia afuera en una ola devastadora, aniquilando una gran parte de la horda de esqueletos. Tras la explosión, los soldados de Subalt se cubren los ojos, retrocediendo ante la pura fuerza de la explosión que ha despejado el campo ante ellos. Mientras se recuperan, Selvi les llama, anunciando que es Selvia de la casa Ferdinand y que está aquí para ayudar. Los soldados se giran, uno de ellos exclamando con incredulidad que fue ella quien lanzó una magia de fuego tan poderosa. Antes de que puedan procesar esta revelación, otra figura carga en la contienda. Lancelot, montado en su caballo de guerra, salta sobre los soldados y se lanza contra los esqueletos restantes, rugiendo que es el vasallo principal de la familia Caín. Abre una brecha a través de las filas de los no muertos, su espada un borrón de movimiento mientras despacha sin esfuerzo a un enemigo tras otro desde su caballo. Este asalto repentino y feroz deja a los soldados de Subalts mirando en un silencio atónito, tomados completamente por sorpresa por la llegada de otro poderoso e inesperado aliado. Observaron con incredulidad cómo el jinete solitario se abría paso entre los no muertos. Uno de ellos reconoció al hombre con un jadeo, el legendario caballero, Lancelot. Él continuó su carga implacable, su espada era un borrón mientras destrozaba esqueleto tras esqueleto, abriendo un camino a través de la horda. Mientras tanto, desde otra parte del campo de batalla, Gordon Orbold de la familia Subalts observaba con una torcida sonrisa de furia. Maldijo a sus enemigos, declarando que les mostraría el verdadero poder antes de desatar un hechizo propio, bola de fuego. El encantamiento resultó en una serie de explosiones ígneas masivas que florecieron a lo largo del campo de batalla, incinerando franjas del ejército de esqueletos en un instante. Viendo la devastación desde lejos, el vizconde Edward Ferdinand se dio cuenta con asombro de que el talento mágico de Gordon era genuino. No podía creer que incluso un miembro de la casa Orbold Showboats estuviera presente. Su atención fue desviada cuando Selvia corrió a su lado, llamándolo padre. Al mirar a su hija, su expresión se suavizó con alivio y comprensión. Luego se dirigió a sus tropas reunidas, su voz resonando con autoridad. Ordenó una retirada total hacia el bosque, asegurándoles que ahora era seguro. Declaró que ellos se encargarían del enemigo ahora, y ordenó a sus hombres que lo protegieran mientras avanzaban. En respuesta a la amenaza continua, uno de los comandantes Subalts ordenó a sus arqueros que contraatacaran. Pidió la técnica, flecha celestial, y, como uno solo, los soldados lanzaron una masiva andanada de flechas hacia los no muertos restantes. Las flechas surcaron el cielo mientras los soldados en tierra se preparaban, levantando sus escudos y espadas en una formación defensiva unificada, listos para el siguiente movimiento del enemigo. Mientras los soldados se enfrentaban al enemigo, el vizconde Ferdinand observaba con incredulidad, su rostro magullado y cubierto de suciedad. No podía comprender lo que estaba viendo, soldados desviando flechas con sus espadas. Desde la distancia, Caín observaba la batalla con una expresión tranquila y de complicidad. Les había otorgado habilidades, una que daba a todos los miembros un 50% de probabilidad de repeler proyectiles, y otra, maestría con la espada nivel 2 minutos, que aumentaba su precisión en un 20%.
Envalentonado por este nuevo poder, uno de los soldados de Subal alzó su espada y declaró que estas eran las fuerzas de Caín, y que no debían ser temidas.